Un bello sueño, y quiero destruirlo. Fue lo que dijo un joven al borde del final de su vida, empalado en una estalactita rocosa. Mientras la vida se esvaía de aquel misterioso chico, otro lo observaba atentamente, mientras balbuceaba palabras vacías, para devorarlo, para reducirlo a cenizas. Al final la vida del joven finalmente se fue. El observador solo murmuró, ahora es tarde. Si tan solo no hubiera hecho eso. Este es un final patético, digno del más vil de los vilanos. Sin dudar, el guerrero se dio la vuelta y se marchó, dejando el cuerpo sin vida atrás. Y así terminó la historia. El epílogo, el fin del vilán. En una habitación oscura, alguien se frotaba la cara con frustración. Era Nam Woo-hyun, novelista. Pensaba, con el fin del villano más poderoso del mundo, mi serie pronto llegará a su fin. Mientras tecleaba, comentó en voz baja, el próximo capítulo debe cerrar todo. Nam tenía el semblante abatido y pensaba, angustiado. Es una experiencia miserable escribir una historia que no quieres escribir. Se estiró, todo su cuerpo temblaba. Al final, nada de eso parecía importar. Bueno, de todos modos, finalmente puedo poner un punto final a esto mañana. Nam se reclinó en la silla, tratando de convencerse. Creo que debo dejar mis arrepentimientos atrás. De repente escuchó golpes en la puerta. Eso lo sorprendió. ¿Quién será a esta hora? Es demasiado tarde para que alguien toque a la puerta. Nam se levantó y fue hasta la entrada de la casa. Preguntó quién estaba allí, pero no obtuvo respuesta. Se quedó parado mirando la puerta. Los golpes habían cesado. Pensó que tal vez era alguien borracho, pero estaba demasiado cansado para importarle. Quizás debería simplemente irse a dormir. Fue entonces cuando vio algo flotando sobre él. Parecía un papel, pero emitía un brillo extraño y hipnotizante. El papel cayó al suelo, y Nam se acercó, confundido. ¿De dónde vino este papel? Lo recogió y leyó el mensaje. Es un regalo. Por favor, úsalo cuando estés en necesidad. Eso fue confuso. ¿Regalo? ¿Qué significaba eso? Instantes después, el papel comenzó a emitir una energía intensa, roja con tonos negros. Nam apenas tuvo tiempo de reaccionar. Ante sus ojos apareció la figura del villano de su historia. Su cuerpo estaba sin vida, con un agujero en el pecho. Esa visión devastadora lo hizo retroceder en shock. Respirando con dificultad, Nam se dio cuenta de que el villano aún no había sido realmente eliminado. El villano habló con el joven autor. Entonces, así es como mi vida llega a su fin. Aún con los ojos cerrados, el villano se levantó lentamente y habló con el escritor. Fueron muchos años de tiempo y esfuerzo. 10 años pasé afilando mi espada para vengarme de las personas que destruyeron a mi familia. Estaba muy cerca de Nam y mostraba puro terror con su energía intensa. El villano continuó, con un tono aterradoramente calmado. Mi familia, mis amigos, perdí tantas cosas y renuncié a aún más. Sin embargo, fracasé. Entonces, gritó con una furia contenida, pero tú sabes eso mejor que nadie. Segundos después, una energía roja con picos negros intensos rodeó todo el ambiente. Nam no entendía lo que ese villano estaba tratando de decir. El protagonista solo pudo afirmar, confundido, ¿fracasó? ¿Quieres decir que tú eres...? El villano de cabellos rojos extendió la mano hacia el chico y con un tono casi suplicante murmuró, por favor. Pero la frase fue interrumpida cuando toda la energía a su alrededor comenzó a penetrar violentamente en el cuerpo de Nam, haciéndolo gritar en desesperación. El villano finalmente abrió los ojos y completó la frase, hazlo por mí. La existencia de Nam comenzó a deshacerse. Ya no pertenecía más al mundo humano que conocía. Más tarde, Nam estaba acostado en una cama extraña. El sol flotaba sobre su cuerpo y una suave brisa movía las cortinas de la ventana. Con dificultad, abrió los ojos, ahora de un tono rojo profundo. Nam pensó que solo se había desmayado la noche anterior. Aún no había percibido el nuevo ambiente. Fue entonces cuando se dio cuenta. Esa no era su habitación. Miró sus propias manos y pensó, ¿pero qué ropas son estas? Lentamente se levantó y caminó hacia un espejo. El choque fue inmediato. ¿Qué está pasando? Observó atentamente sus nuevas características. Un cabello rojo, sangre siniestro. Y esa boca irónica. En el instante en que vio los ojos finos y fríos, sin emoción alguna, supo. Un símbolo en su cuello confirmó lo que ya sospechaba. Parece que poseo este cuerpo. El cuerpo de Arsen Adel, el villano más poderoso de mi propia novela. Se rió, aturdido. Y esto sucede pocos días antes de mi propio final. La línea de sangre mixta de ese personaje, descendiente de demonios, comenzó a tener sentido. La familia Adel fue una de las más poderosas del imperio, hasta ser destruida por 6 familias específicas. Sentado, recostado en la puerta, Nam entendió. Esta es la historia de Arsen Adel. Por eso se convirtió en un villano. Intentó vengarse, pero fracasó. Y por eso me trajo aquí. Yo, el creador. En pocos días seré eliminado por los caballeros de las 6 familias. Determinado, levantó la mano y llamó a la ventana de estado. Pronto un panel apareció frente a él. En términos de talento, Adel es uno de los más hábiles de la novela, pero ni se comparaba a los talentos otorgados a los protagonistas. Nam llevó la mano a la cabeza, reflexionando. No importa cuán carismático sea el villano,
Nunca pretendí dejarlo vencer al héroe. Además, estoy completamente incapaz de controlar la mana. Sus pensamientos lo dejaron profundamente inquieto. ¿Quién diría que el pasado sombrío que creé para hacerlo más intimidante acabaría volviéndose contra mí mismo? Se sostuvo la cabeza en desesperación hasta que algo llamó su atención. Sobre la cama había un papel brillante. Era idéntico al que apareció misteriosamente en su apartamento, antes de ser transportado al interior de la novela. Nam corrió hacia él pensando, me había olvidado completamente de esto. Aunque no ayude mucho, no estoy en posición de ser exigente. Mirando fijamente el papel, intentó recordar. Recuerdo que decía que debía pedir ayuda cuando necesitara algo, pero al agarrarlo el papel estaba completamente en blanco. Gritó aturdido. ¿Por qué está en blanco? ¿Dónde está el texto? Lo único escrito era sobre cómo usar el regalo. El papel brilló en azul y surgió una pregunta. Creador, si no sabes cómo usar el regalo, por favor, responde sí o no. Sin respuesta, fue llamado nuevamente. En ese momento, Nam maldijo el papel de todas las formas posibles. O mejor dicho, Adele maldijo. Pero la instrucción persistía. Por favor, escribe sí o no en el papel. Al darse cuenta de que estaba siendo ignorado, Nam escribió sí. Las instrucciones finalmente surgieron. ¿Cómo usar la compra de información? Responderé cualquier cosa que escribas en este papel, creador. Algunas preguntas no tienen costo, otras sí. Nam pensó, ¿compra de información? Entonces, ¿él va a responder cualquier cosa? El papel lo alertó. Cuanto más importante sea la pregunta, mayor será el precio. Sin dudar, Nam escribió, ¿cómo puedo volver al mundo real? La respuesta fue directa, imposible. La ira creció. Entonces hizo otra pregunta. Dime el método detallado para usar la mana y las habilidades de Adele. Su situación no era de las mejores, y Nam solo pensó, necesito lidiar con lo urgente primero. El papel respondió envolviendo el cuerpo de Nam con una intensa energía azul. Esta pregunta no exige pago. La manipulación de mana y el uso de sus características fueron grabados en tu cuerpo, creador. ¿Deseas aceptar? ¿Sí o no? Nam escribió sí, y de inmediato comenzó a sentir la mana corriendo por dentro de sí. Comenzó a probar las habilidades de Adele. La primera característica, la habilidad de robar los 5 sentidos de alguien. La oscuridad. Funcionó, aunque a pequeña escala. Apenas superaba sus dedos. Aún así, consideró la habilidad útil. La siguiente, el poder de restringir al oponente con el aura. La intención asesina. Una vez más, funcionó. Una sonrisa se formó en su rostro. Caballeros o soldados experimentados quizás resistan, pero debería funcionar con personas comunes. Ahora Nam solo necesitaba entender el talento más absurdo de Adele, transferencia de posición. Era literalmente la habilidad de cambiar de lugar con un objeto a su elección. La mejor técnica de asesinato que existe. Un círculo mágico con diversas flechas apareció bajo sus pies. Nam pensó, por ahora solo puedo designar unos 20 metros cuadrados. Es patético comparado al poder original de Adele, pero si continúo entrenando, vamos a probar con esa armadura. La transferencia comenzó, y el cuerpo de Adele fue arrastrado hasta el lugar de la armadura. Cayó torpemente al suelo. Pronto el protagonista jadeó. ¡Maldición! No lo logré a la primera, pero estaba determinado y repitió internamente. Lo haré decenas, no, cientos de veces si es necesario. Voy a lograrlo y voy a sobrevivir. Fuera, varios caballeros marchaban con prisa. Todos estaban furiosos. El líder gritó, ¡adelante! Esta vez vamos a eliminarlo de verdad. Ya era de noche y una leve neblina envolvía la propiedad de la familia Arsen. Los caballeros de antes habían llegado e invadido la casa con hostilidad. Los sirvientes, asustados, no hicieron nada más que mantenerse serviciales y obedientes. El líder del grupo, un hombre de voz pesada y mirada gélida, avanzó con los ojos fijos en una dirección y preguntó dónde estaba Adele. Ese hombre no era otro que Feltz, capitán del condado de León. Los sirvientes revelaron que Adele estaba en su habitación y al otro lado de la puerta, escuchando toda aquella conmoción. El joven no pudo evitar una sonrisa de lado. Según los informes, Adele no salía de su cuarto desde hacía días. Los empleados estaban totalmente sumisos, intimidados por la presencia de los caballeros. Feltz frunció el ceño. Eso parecía extraño. Pocos segundos después dio la orden y la puerta fue derribada. Los soldados invadieron la habitación con brutalidad. Dentro, Adele estaba sentado de forma relajada sobre la cama, de frente a la entrada. No mostró ningún signo de estar asustado. Solo levantó la mirada y saludó al capitán con un tono provocador. ¿Has venido, señor Feltz? No pensaste ni por un segundo en perdonar la vida de un chico, ¿verdad? Sin perder tiempo con palabras, Feltz ordenó a sus hombres que acabaran con el joven. Pero Adele ya estaba preparado. Rápidamente, activó su habilidad, transferencia de posición. ¿El objetivo? La espada empuñada por uno de los caballeros. El arma comenzó a brillar intensamente en dorado. En un abrir y cerrar de ojos, el intercambio se realizó con éxito. Adele desapareció y apareció exactamente en el lugar donde estaba la espada. El soldado
soldado apenas tuvo tiempo de reaccionar. Adel, que caía en su dirección, asestó un golpe certero con su daga. Con precisión, el joven hundió la hoja entre las rendijas de la armadura, directamente en el cuello del enemigo, eliminándolo sin esfuerzo. Los demás soldados quedaron en shock. Nadie esperaba que Adel contraatacara, todos menos Feltz, que solo lo observaba con un rostro impasible. Adel saltó hacia atrás con agilidad, aterrizando con firmeza mientras aún empuñaba la daga ensangrentada. Fue entonces cuando Feltz gritó: ¿Qué están esperando? ¡Háganlo! Los soldados avanzaron, pero antes de que lo alcanzaran, Adel corrió hacia la ventana de vidrio y se lanzó hacia afuera. Era el segundo piso, una caída considerable, pero su plan ya estaba trazado. En el aire, Adel lanzó su daga contra el suelo y activó nuevamente su habilidad. Transferencia de posición 1. A pesar de haber entrenado varias veces, sentía el nerviosismo pesar, pero la transferencia fue exitosa. Apareció sano y salvo en el suelo, mientras la daga caía en su lugar. Adel se levantó rápidamente. Pensaba para sí: necesito llegar al bosque Arsen. Disparó corriendo hacia el bosque, y Feltz, desde lo alto de la ventana, seguía sus pasos atentamente. Así gritó el capitán a sus hombres: «¡Está huyendo! ¡Van tras él!». La noche era oscura y sombría dentro del bosque Arsen. Adel continuaba corriendo, luchando por mantener el aliento. Estaba sudando frío y preocupado. ¿Y ven si logro despistar a los caballeros y escapar del territorio? No tengo ninguna posibilidad de sobrevivir por mi cuenta, pero ya tenía un plan. En lugar de eso, cruzaré el portal del bosque que lleva al reino del submundo. El reino del submundo fue devastado por una guerra contra los humanos. Si muestro suficiente talento, tal vez me acepten. Jadeante, Adel se detuvo un instante y miró hacia atrás. ¿Acaso ya me alcanzaron? Mientras tanto, Feltz y sus hombres cabalgaban por el bosque, registrando cada rincón en busca de Adel. El capitán ordenaba: «¡Esparcidos! ¡Encuéntrenlo!». Escondido detrás de un árbol, Adel observaba a los perseguidores en silencio. Su problema era que el mapa no decía exactamente dónde estaba el portal, pero sabía con certeza que el portal debía estar por ahí. Mientras avanzaba entre los árboles y la oscura noche del bosque, Adel pisó accidentalmente una rama seca. Su cuerpo se congeló. Adel temió haber revelado su posición. Fue entonces cuando una ola de energía destruyó varios árboles a su alrededor. Feltz, furioso, lanzaba ataques salvajes en dirección al sonido. «¡Maldito escorregadio! Así que aquí estás escondido». Adel actuó rápido y activó una vez más su habilidad de transferencia. Corriendo por su vida pensaba: «Creo que me quedan una o dos transferencias como máximo. Necesito encontrar el portal pronto. Mierda, tal vez ni siquiera exista». Sin opciones, Adel sacó el papel mágico que llevaba y comenzó a escribir algo mientras corría. «Revela la ubicación exacta del portal al reino del submundo en el bosque Arsen». Pero el conocimiento tenía un precio. El papel exigía 100 monedas de oro, o un artefacto de rango A, una reliquia, o algo aún más valioso. Adel gritó frustrado: «¿Qué? ¡Maldito! ¿Cómo se supone que tenga una cosa así ahora?». En ese momento, una explosión de energía se acercaba. Feltz estaba casi alcanzándolo. En instantes, la explosión golpeó a Adel, arrojando su cuerpo con brutalidad, haciéndolo rodar por el suelo y chocar contra un árbol. Antes de que pudiera reaccionar, Feltz apareció frente a él con su espada envuelta en mana. Preguntó: «¿Huiste porque querías vivir?». Con una sonrisa burlona, el caballero levantó la espada y declaró: «Adel Arsen, vas a ser eliminado aquí y hoy, lo quieras o no». A pesar de estar sangrando y apenas pudiendo mantenerse en pie, Adel se burló: «Deja de hablar tonterías». Agarró el papel mágico, temblando, buscando una salida desesperada. Aún había un último método. Si iba a seguir vivo o perder la vida en el proceso, no importaba. Era ahora o nunca. Ignorando el dolor, Adel se levantó y apuntó su daga hacia Feltz. El capitán lo miró con desprecio. «Resistiendo hasta el final, ¿eh? Aún tienes la sangre del patriarca después de todo». Adel apenas podía sostener el arma. Su mano temblaba, pero su voz firme desafió: «¿Por qué ustedes, un grupo de adultos, creen que es tan digno cazar a un solo niño?». Adel siguió burlándose. «¿Alguna vez has pensado en cambiar de carrera a niñero? Creo que ni siquiera podrías cuidar de un niño solo». El cuerpo de Feltz fue invadido por una densa mana roja. Apuntó la espada hacia Adel sin dudar. «Te iba a eliminar sin dolor, pero ahora voy a perforar tu corazón con esta espada dada por el Conde León». El ataque fue lanzado. La hoja se dirigió directamente hacia la cabeza de Adel, pero el chico reaccionó. Adel levantó el papel mágico como escudo y un brillo intenso surgió. Las condiciones habían sido cumplidas. El precio fue pagado. La respuesta del papel mágico finalmente llegó. El valor fue suficiente, iniciando la orientación hacia el portal del reino del submundo, ubicado en el bosque Arsen. Adel
Adel sonrió a Feltz, que miraba confundido, sin entender qué era ese destello o dónde estaba su espada. La hoja comenzó a desaparecer y una grieta de energía roja surgió al lado de Adel, abriéndose en medio del bosque. Ese era el portal. Adel activó su habilidad una última vez. Transferencia de posición. Feltz entendió al instante. Vio el portal y gritó, desesperado, ¡No! ¡Detente! Pero Adel no se detuvo. Mientras corría pensaba, ese maldito, no puedo creer que me haya perseguido hasta aquí. El portal giraba intensamente en rojo vivo. Feltz, en un último acto desesperado, arrancó un tronco gigante del suelo y lo lanzó con brutalidad. El tronco volaba directamente hacia la cabeza de Adel. Pero el chico no miró hacia atrás. Siguió adelante. Su cuerpo comenzó a desaparecer. Antes de desvanecerse por completo, Adel lanzó una última mirada a Feltz y dijo, «Nos volveremos a ver». Feltz se quedó atrás con la furia estampada en el rostro, los dientes apretados, humillado por no poder capturar a un simple niño, a pesar de todo su ejército. Entonces, Adel desapareció, y así, el protagonista entró en el reino del submundo. En lo que parecía ser un palacio abandonado, alguien murmuraba algo incomprensible. Segundos después, Adel apareció tranquilamente, masticando un trozo de carne seca, mientras pensaba cuánto tiempo había pasado desde que estuvo atrapado allí. Adel reflexionaba sobre todo lo que había enfrentado hasta entonces. Después de cruzar el portal, desperté dentro de una mazmorras creada por alguien, un lugar de artes secretas del submundo. Mientras comía lentamente no podía dejar de preguntarse, ¿por qué hay carne seca y una cama de piedra en un lugar como este? ¿Acaso alguien está protegiendo algún tesoro? Entonces recordó, sin contar la barrera que bloquea ataques por delante, y ese guardián de piedra. No sé qué familia de alto rango creó esto, pero hay cosas muy extrañas aquí. Adel miraba el enorme portal frente a él, con una expresión seria y preocupada. Ese guardián, solo de mirarlo ya da miedo. Si intento ahora, podrías acabar destruido. Fue en ese momento que el papel mágico, sobre la cama de piedra, comenzó a brillar, llamando su atención. Esta es la única vez que no recibirás una penalización. No puedes ofrecer objetos que no están en tu posesión como pago. Adel solo sonrió de lado al leer eso. Si esta regla no se sigue, el intercambio de información no ocurrirá. Un sudor frío corrió por su sien mientras pensaba, este tipo está loco. ¿Entonces dejará pasar esto esta vez? ¿Es eso? De repente, algo llamó su atención. Una piedra atrapada en la pared frente a él comenzó a emitir un brillo extraño. Instintivamente, Adel puso su mano sobre la piedra y se sorprendió. Oh, ¿puedo sentir estas cosas incluso como Adel? Pero pronto una voz resonó en el ambiente. No tienes ese derecho. Curioso, retiró la mano de la piedra. Pensativo, supuso que podría ser una función que desactivaba la barrera. Era una pena, pero Adel tendría que pensar en otra forma de salir de allí. Suspirando, recostó la mano sobre la barrera brillante una vez más, decidido a descubrir una salida. Mirando una roca, Adel comentó, creo que esta piedra cayó del guardián. Bueno, si realmente es una piedra, tal vez las cosas comiencen a salir bien para mí. Entonces, activó su habilidad transferencia de posición, haciendo que todo su cuerpo brillara en un leve tono azul. Adel había cambiado de lugar con la piedra anterior y se sintió satisfecho con el éxito. Su habilidad funcionó como esperaba. De repente, una enorme bestia apareció ante él, lista para devorarlo. La situación inesperada tomó al chico completamente por sorpresa. Mientras tanto, fuera de las mazmorras, un enorme castillo se destacaba en medio de la penumbra del submundo. Dentro del castillo, alguien era duramente reprendido por haber derribado un balde con agua. En el segundo piso de la vasta sala, un ser misterioso observaba los acontecimientos, aunque no mostraba mucho interés. Ese era el patriarca Crete de la familia Vares, una de las familias presentes en el submundo. Ya en su sala, habló consigo mismo mientras miraba el cielo oscuro y enrojecido del submundo. Las cosas están moviéndose. Quizás sea porque mi hija está a punto de invadir el dominio oculto del nivel intermedio. Esto va a ser complicado. Si tiene éxito, recibirá el derecho de entrar en Saitan, pero incluso si ordeno que falle, irá en contra de mi voluntad. Esto porque solo entrando en Saitan podrá vengarse de los humanos que mataron a su madre. Crete suspiró. ¿Esa débil? ¿Será que sobrevivirá en un lugar donde solo se reúnen bastardos demoníacos? Pronto, una sirvienta irrumpió en la oficina del patriarca, desesperada, anunciando un problema. Los ojos de Crete brillaron en un tono amarillento, revelando su lado amenazador. Dijo con desprecio, ¿qué tipo de tontería es esta para que estés causando tanto alboroto? La mujer se inclinó rápidamente, pidiendo disculpas, y reveló, recibimos noticias de que hay alguien no identificado en el dominio oculto ahora mismo. Esto llamó la atención del patriarca. ¿Cómo que alguien apareció en el dominio oculto? Ella confirmó, no hay vestigios de que hayan abierto la puerta para entrar, así que todos están confundidos. Crete preguntó si la identidad de esa persona ya había sido descubierta. La sirvienta explicó, aparentemente
Probablemente esta persona tocó una función que solo usted puede acceder, pero no sabemos quién es. Nervioso, el hombre comenzó a golpear con el dedo en la mesa. Pensativo, quizás haya sido invocado a la fuerza por el portal que se creó durante la guerra humana contra los demonios. Entonces, ordenó que la mujer se retirara. Él será eliminado de cualquier forma, así que no necesitan preocuparse por eso. Solo enfóquense en los preparativos para el examen de mi hija. Poco después caminó hacia una enorme ventana de vidrio y mirando los cielos nublados pensó, si todo sale bien, puedo conseguir una buena pieza para mi juego. Si es que no es eliminado en el dominio oculto, claro. Mientras tanto, nuestro protagonista usaba nuevamente su habilidad de transferencia. Afortunadamente, logró escapar de la bestia lobo de antes, pero fue por poco. Al otro lado del portal, un gigantesco guerrero de piedra golpeaba la barrera de forma intensa. Sentado en una cama de piedra, Adel solo miraba la furia del monstruo y comentó, entonces, incluso si la barrera desaparece, será un problema si salgo ahora. Pero luego se preguntó, espera, ¿él también no es de piedra? Y con eso, tuvo una nueva idea que parecía tener sentido probar. Una vez más, Adel se preparó para usar su habilidad de transferencia. Designó como objetivo a la bestia de piedra gigante. Su cuerpo y el de la criatura comenzaron a brillar en una intensa luz azul. Preocupado, Adel pensó que parecía estar funcionando de verdad. Y entonces, el gigante de piedra quedó atrapado en la sala donde estaba Adel, y nuestro protagonista finalmente estaba libre, al otro lado de la barrera. La bestia gigante se enfureció y arrojó su cuerpo contra la barrera, atacándola repetidamente de forma incesante. A Adel no le importó, solo corrió hacia la libertad mientras decía, viendo el desespero de la criatura, él terminará destruyéndose así. Ahora, Adel solo necesitaba encontrar la salida. Eso pensó, hasta que se encontró con un gigante saltamontes que lo miraba como si él fuera su próxima comida. Pronto, Adel se dio cuenta. Entonces, hay una misión en cada etapa. Esto parece más peligroso que el lobo. Usando una estrategia bien pensada una vez más, Adel logró con éxito atrapar a la criatura dentro de esa extraña barrera. Huyendo nuevamente, reflexionó. Sí, como imaginaba, son inanimados. Así Adel continuó explorando las mazmorras, usando su habilidad de transferencia para evitar cualquier trampa que surgiera en el camino, hasta que llegó a la última barrera y una voz lo recibió. Te doy la bienvenida por haber llegado hasta el final. Adel miró aquella enorme barrera confundido. ¿Qué? ¿Estás dando la bienvenida a un invasor? Entonces se dio cuenta. Parece una sala de jefe. ¿Será que hay alguien dentro? Al mirar más de cerca vio una criatura esquelética extremadamente poderosa. A diferencia de sus antiguos adversarios, este parecía tener inteligencia y conciencia. Esa entidad estaba sentada en un trono de piedra, revestido por una densa mana púrpura, sosteniendo una enorme espada en una de las manos. Adel la identificó como un caballero de la muerte. El protagonista comenzó a sudar frío y analizó. Por el poder que emite, parece estar al mismo nivel que Feltz. La criatura continuó, diciendo que respetaba a su adversario por haber llegado tan lejos. Pero, interrumpiendo su discurso, su cuerpo comenzó a desmaterializarse. Adel había activado su habilidad de transferencia una vez más, y su objetivo era el cuerpo de aquella criatura amenazadora. Al atravesar fácilmente hacia el otro lado, algo llamó la atención de Adel, un gigantesco cofre del tesoro. Su tamaño se destacaba en el ambiente sombrío, pero fue un detalle específico lo que realmente despertó su curiosidad. Adel murmuró sorprendido, es más grande de lo que imaginaba, y tiene un adorno, un dragón negro grabado. Rápidamente se agachó para observar el cofre más de cerca. Había algo extraño en esa imagen. Reflexionó. Espera, ¿un ornamento de dragón negro? ¿Dónde lo he visto antes? Fue entonces que recordó, como si recitara una antigua lección demoníaca, susurró con seriedad. Entre las familias demoníacas de más alta patente están la pereza, la lujuria, la gula, la ira, la envidia, la avaricia, tan maligno y orgulloso como un dragón negro. Bares Crete. El séptimo pecado capital, el orgullo. Adel maldijo en voz baja, con el rostro tenso y la mirada perdida en el vacío. Si me atrapa, seré eliminado con certeza. Sin tiempo que perder, abrió el cofre con prisa, tratando de controlar el nerviosismo. Ya que llegué a este punto, vamos a vaciar el cofre y salir corriendo. Debe haber algún objeto útil para escapar de este lugar. Pero en lugar de encontrar un arma o algún objeto de apoyo, Adel se encontró con algo completamente diferente. Dentro del cofre no había nada más que una energía turbulenta, púrpura, con tonos negros, algo extraño e inquietante. De repente, esa energía saltó del cofre y voló directamente hacia Adel. Se aferró a su rostro con violencia y penetró en su cuerpo por la boca, sin darle oportunidad de reaccionar.
El impacto fue brutal. Adel se curvó en el suelo, expulsando lo que parecía quemar por dentro. A continuación, su cuerpo comenzó a debatirse intensamente. Las venas sobresalían por todo su rostro, sus músculos temblaban y gritaba de dolor, como si algo dentro de él estuviera intentando tomar el control. Hasta que algo anormal ocurrió. Salpicaduras de un líquido denso y oscuro, similar a una esencia corrompida, golpearon contra la pared frente a él. Algo cayó al suelo con un sonido seco, mientras Adel se curvaba, jadeando de dolor, apretando con fuerza la daga entre sus dedos temblorosos. No tenía idea de lo que acababa de suceder, solo sabía que su ojo había saltado. Aturdido, levantó la hoja y miró su reflejo. Su mirada ahora estaba completamente negra, con un leve brillo púrpura que pulsaba como si estuviera vivo. Pronto se dio cuenta. Ese líquido que saltó sobre mí, ¿podría haber sido eso? Rápidamente abrió su ventana de estado. Sus ojos recorrieron la información, tratando de encontrar algo que ahora hubiera cambiado. Su raza seguía siendo medio demonio. Su talento de transferencia de posición aún estaba allí, pero algo más había sido añadido: el ojo de la soberbia. Ese detalle realmente llamó su atención. El ojo de la soberbia era capaz de causar un aumento extremo de la visión dinámica. El ojo se activaba tras eliminar a un enemigo. Adel sonrió de lado, con la expresión de alguien que acaba de descubrir una ventaja peligrosa. Con esto nunca más perderé ante un grupo de débiles. No está nada mal. Venir aquí al reino del submundo fue la elección correcta. Ya tengo todo lo que necesito. Es hora de salir de aquí. Pero entonces, sus ojos encontraron una enorme puerta de piedra que, hasta entonces, había pasado desapercibida, decorada con dos dragones frente a frente. Estaba tan concentrado en el cofre que ni noté esta puerta detrás. Y ahora, hice demasiado ruido. Probablemente hay un ejército entero esperándome del otro lado. Si salgo, seré eliminado. Dudó, tenso, evaluando las posibilidades. ¿Tendré que arrodillarme más rápido que la luz solo para seguir vivo? Primero de todo, si descubren que soy de la familia Arsen, acabarán conmigo incluso si imploro por misericordia. Adel concentró su mana y rápidamente ocultó el emblema que llevaba en el cuello. Mientras tanto, el esqueleto que estaba atrapado al otro lado de la barrera gritaba desesperado, golpeando fuertemente contra la barrera invisible. Su voz resonaba de forma ensordecedora. «¡Su Alteza está llegando! ¡Rápido! Abran la puerta». Adel miró de reojo confundido y repitió lentamente: «¿Su Alteza?». Su semblante cambió al instante. «Espera, ¿será por eso que el esqueleto recibió a un invasor de esa forma? ¿Y la cama de piedra? ¿Todo esto?». Una hipótesis sombría surgió en su mente. Este lugar debe ser un dominio creado por las familias superiores para pruebas. Sin perder tiempo, sacó un papel mágico y comenzó a escribir apresuradamente: «Necesito descubrir quién es el dueño de esto. Robé la recompensa que era de ellos. Con seguridad me triturarán sin pensarlo dos veces». Finalmente, con el corazón acelerado, preguntó al papel: «Dime quién es el personaje más cercano a mí ahora». Como siempre, el papel mágico no entregaría una información tan valiosa sin exigir algo a cambio. «Esta información tiene un precio. Paga con algo equivalente a 100 monedas de oro o un artefacto de nivel reliquia o superior». Adel se quedó con los ojos abiertos, desesperado. ¿Un precio? ¿Qué puedo ofrecer? El papel mágico respondió con firmeza: «Mana. Paga con 100 puntos de tu mana máxima». Esto iba a ser difícil para Adel, pero podría recuperarse después. Lógico, si sobrevivía. El papel brilló para comenzar a retirar la mana del cuerpo de Adel. Así, él anunció: «Tomando 100 puntos de tu mana, creador. Pago satisfactorio». Mientras tanto, pasos resonaban por los pasillos de las mazmorras. Alguien se acercaba. Por fin, el papel reveló la información que Adel tanto necesitaba. «La figura más cercana a ti es René, la hija más joven de Crit Bares, patriarca de la familia Bares». Adel tragó saliva. Ahora sí, esto iba de mal en peor. El chico pensó: este dominio fue creado por la familia Bares como campo de entrenamiento para la hija menor. El ojo de la soberbia debe ser la recompensa por completar la prueba. René, que tiene suficiente autoridad dentro de la familia, cortará a los guardianes como mantequilla y aparecerá justo frente a mí. Y fue exactamente lo que ocurrió. El esqueleto que antes gritaba fue destruido con un solo golpe. René apareció a continuación, caminando tranquilamente, y miró a Adel con desconfianza. «¿Quién eres tú?», preguntó con frialdad. Adel pensó rápido. No tenía más escapatoria. En un impulso de desesperación e improvisación, se arrodilló y dijo con toda la formalidad que pudo reunir: «Felicidades por completar el dominio, señorita Renier. Ahora eres digna». Pero su mirada se estrechó, y con la espada en mano exigió explicaciones. Adel sudaba frío, la voz entrecortada por la tensión. «El patriarca me ordenó actuar como su guarda personal». Por dentro pensaba: nuestros ojos se encontraron, pero ella no parece reconocer el ojo de la soberbia. René mantuvo su mirada gélida y penetrante. Intentando adelantarse, Adel dijo con titubeo: «Sí, a pesar de mi apariencia, soy bastante hábil».
Su plan era simple, usar a la chica como escudo para salir vivo de allí. Tras un breve silencio, René bajó la espada, suspirando levemente, aunque sus ojos permanecían atentos. Adele notó la vacilación. Ella no confía en mí, así que, en un movimiento arriesgado, Adele activó su habilidad de transferencia de posición y cambió de lugar con la espada de ella. En un instante estaba a centímetros de la joven. Los ojos de René se agrandaron. Aprovechando la brecha, sujetó suavemente su brazo y declaró: «Creo que puedo ser útil para protegerte, señorita René». El cuerpo de la chica estaba envuelto en una densa mana roja, pulsando de poder. Ella apartó la mano de Adele con una mirada de puro desdén. Adele solo pudo pensar, casi en pánico: ¿qué? ¿Está enojada? Pero René solo cruzó los brazos y bufó, como si eso fuera solo un inconveniente pasajero. Por suerte había ignorado todo lo que Adele había hecho. Volviéndose hacia la enorme puerta de piedra, Adele intentó terminar aquello lo más rápido posible. «Por favor, ve hasta el patriarca inmediatamente después de salir de aquí. Él te espera». René asintió en silencio. Mientras empujaba la puerta, él añadió: «Yo me encargaré de las otras tareas que el patriarca me confió». Pero internamente, Adele pensaba con el corazón latiendo en la garganta: «Necesito salir de aquí lo antes posible». Abrió la puerta para que René pasara, manteniendo el teatro hasta el final, y miró a la chica mientras le recordaba: «Promete que no te retrasarás». Pero tan pronto como la puerta se abrió por completo, Adele no se dio cuenta de que había alguien allí. Al otro lado, varias personas lo esperaban. René se detuvo sorprendida al ver a su padre allí, acompañado por varios guerreros de la familia Vares. Al percibir la vacilación de la chica, Adele finalmente miró hacia adelante. Y entonces lo vio, el patriarca de la familia Vares. Su mirada era aterradora, cargada de autoridad, y claramente no estaba de buen humor. El corazón de Adele falló en sus latidos. Ahora sí, todo había terminado. Su mente hervía de preguntas. ¿Por qué Creed está aquí? Desesperado, Adele solo podía prever lo peor. Él intentará eliminarme si descubre que tomé el ojo de la soberbia. Pero, ¿por qué no está reaccionando? Creed entonces se volvió calmadamente hacia su hija y preguntó en tono directo: ¿limpiaste el dominio con éxito? Algo temerosa, René confirmó con un asentimiento. Entendiendo la situación, Creed solo dijo: «Ven conmigo». Ninguna palabra fue dirigida a Adele, lo que solo aumentó su ansiedad. Sin siquiera darse cuenta, comenzó a seguir a René, que caminaba detrás de su padre. En el fondo, sentía las miradas de los soldados devorándolo vivo. Era imposible enfrentarlos en ese estado, así que solo siguió a la chica. Aún más nervioso, Adele pensó: «Estoy sin nada para darle al papel, lo que significa que no puedo usar su poder». Pronto llegaron a la imponente mansión de la familia Vares. Adele continuó acompañándolos en silencio, hasta que Creed ordenó a los soldados: «Regresen a sus aposentos». Luego se volvió hacia Adele y dijo fríamente: «Espera aquí, hablaremos después». Después de eso, subió con su hija. El corazón de Adele latía más rápido. ¿Él me dejará solo? ¿Será esta mi oportunidad? Pero al mirar discretamente hacia atrás, se dio cuenta de que había ojos tensos y atentos observando entre los arbustos. Pronto vino la frustración del chico. «No puedo huir, aún estoy siendo vigilado». Mientras tanto, Creed llevó a René a su oficina. Sentado a la mesa, la observaba con calma, mientras ella lo miraba, curiosa. Entonces, él dijo: «Has completado mi última tarea. ¿Realmente pretendes entrar en la instalación de entrenamiento?» René apenas asintió con la cabeza. Crete permaneció en silencio durante unos segundos. Luego preguntó: «¿Y qué hay del chico? ¿Cómo fue?». Con su mirada fría de siempre, René recordó la habilidad de teletransporte de Adele y respondió sin dudar: «Él es fuerte». Crete arqueó levemente una de las comisuras de la boca, en una rara sonrisa. Internamente pensó: «Interesante». Entonces se levantó, dio la espalda a su hija y declaró: «Ya has demostrado tu valor. Puedes ir a Zaidan, como siempre deseaste». Por primera vez, René mostró verdadera emoción. Con el rostro resplandeciente de alegría, agradeció a su padre con sinceridad. Mientras miraba al cielo por la ventana, Crete pensó para sí mismo: «Pensé que sería eliminado tan pronto como invadiera el dominio. Pero sobrevivir y aún conseguir el ojo de la soberbia, y con René hablando bien de él, definitivamente vale la pena usarlo». Fuera, Adele permanecía inmóvil, petrificado de preocupación. No tenía idea de cuánto tiempo más tendría que esperar. Ya anochecía en el submundo cuando Adele fue conducido hasta la mansión. Un sirviente lo guiaba silenciosamente por los pasillos hasta la oficina de Creed. Tan pronto como entró, Adele se encontró cara a cara con el patriarca de la familia. La mirada de Creed era penetrante, como si lo atravesara por completo, analizándolo de pies a cabeza sin decir una sola palabra. El ambiente era sofocante, y la mirada del hombre, cortante y aterradora. Adele lo encaró de vuelta, sin saber qué pasaba por la mente de ese líder imponente. ¿Qué tipo de juicio sería aquel? Cortando el silencio, Adele finalmente preguntó con la voz temblorosa: «¿Por qué me dejaste vivir?». Fue entonces que Crete rompió el silencio. Llamó a Adele bastardo, y, en un instante, un flujo intenso de mana demoníaca llenó todo el ambiente.
La presión era abrumadora. Con un tono amenazador declaró, «Engañaste muy bien a mi hija». La energía envolvió el cuerpo de Adele, que cayó al suelo encorvado, jadeando de dolor. La presión lo aplastaba por completo, casi desmembrándolo. Desesperado, Adele gritó, «No piensas matarme, ¿verdad?». Eso pareció sorprender a Creed por un momento. La intención asesina del patriarca se disipó y Adele finalmente pudo respirar, aunque con dificultad. Aquella energía demoníaca era aterradora. Creed entonces lo señaló y comentó, «Eres bastante astuto». A continuación preguntó su nombre. Adele se presentó, pero omitió el hecho de ser medio humano y medio demonio. Al escuchar el nombre, Creed se irritó. Repitió el nombre del chico, ahora envolviendo su mano con una aura oscura. Y, en un abrir y cerrar de ojos, esa energía envolvió el cuerpo de Adele, que comenzó a levitar hacia el patriarca. Sin entender lo que estaba por venir, Adele se vio obligado a preguntar, «¿Qué quieres de mí?». Creed ordenó, «Abre la boca». Ante el rostro del chico apareció una pequeña criatura, una miniatura de dragón flotando en el aire. La mirada de Creed era fría cuando ordenó, «Solo necesitas seguir diciéndole a mi hija lo que ya le decías antes». El pequeño dragón invadió el cuerpo de Adele, y Creed reveló fríamente, «Si tienes algún otro pensamiento, este veneno va a destrozar tu corazón». Adele se retorció de dolor, tratando de resistir la invasión de la criatura. Cuando Creed finalmente cesó su magia, el joven cayó al suelo. Dándose la vuelta, el patriarca anunció, «Voy a preparar un lugar para que te quedes. Espera hasta que te llame más tarde». Adele apenas podía respirar, pero fue expulsado de la sala poco después. Por dentro, solo podía pensar en el tamaño del lío en el que se había metido. Más tarde, fue llevado a una pequeña casa modesta. Uno de los sirvientes anunció, «Vas a quedarte aquí en esta habitación de ahora en adelante». Adele observó el lugar con una mirada perdida. Por dentro pensaba, «Me he convertido en un dependiente de esta familia por voluntad de Creed». Adele añadió, «Estoy lo suficientemente agradecido por haberme dejado vivir». Pero en un desahogo solitario, murmuró que se sentía completamente usado. Se acostó en la cama, pensativo. «Bueno, fui parcialmente reconocido por Creed. Quizás esta sea una buena situación, pero sobre todo, necesito deshacerme de esta cosa». Adele se refería al pequeño dragón venenoso que ahora estaba dentro de él. Fue entonces que tomó una decisión arriesgada. El protagonista usó su habilidad de transferencia para retirar la criatura de su propio cuerpo. En un alarde gritó, «¡Funcionó!». Como sospechaba, era inanimado. Solo de pensar en lo que habría pasado si hubiera fallado. El pequeño dragón reposaba tranquilamente en su mano, durmiendo. Adele lo observó con cautela. «Creo que se dará cuenta en cuanto intente eliminar esta cosa. ¿Qué hago ahora?». De repente la pequeña criatura abrió los ojos, revelando un rojo intenso. Adele entendió de inmediato. «Está despertando porque la mana que provenía de mi cuerpo fue cortada». Sin muchas opciones, Adele derramó un poco de su mana sobre la criatura, haciendo que volviera a dormir. Con cuidado, colocó al dragón sobre la cama y se tiró a su lado, exhausto. Finalmente podría relajarse un poco. Respiró hondo y dijo, «Me pregunto cuánto de la trampa en mi garganta fue desactivada. Creo que me voy a desmayar». Antes de cerrar los ojos, abrió su panel de estado. Notó que su mana había disminuido en 100 puntos. Además, se dio cuenta de que la habilidad de transferencia de posición había subido al nivel 2, pero el problema era la cantidad de mana. Adele reflexionó consigo mismo. Comparado con los protagonistas, esto no es nada, solo una gota en el océano. ¿Cómo puedo aumentar mi mana? Fue entonces que recordó que había un método para lidiar con ese problema. Algunas mañanas después, Adele se reencontró con Renée. La interacción entre los dos no fue muy buena. Como de costumbre, ella lo recibió con una mirada gélida y apática, dejando claro que no le gustaba. Frustrado, Adele pensó, «Ya han pasado 3 días desde que fui designado como guarda de Renée. Ella siempre reacciona con frialdad». Segundos después, la joven se dio la vuelta y comenzó a caminar. Adele la observó en silencio mientras recuerdos invadían su mente. Cuando Renée era más joven, tenía una personalidad brillante, pero después de perder a su madre a manos de los humanos, la niña animada cambió por completo y ahora actuaba como alguien sin emociones, comportándose de manera fría. Siendo el autor y creador de esa historia, Adele realmente sentía pena por la joven. De repente, uno de los sirvientes gritó, «¡Adele! ¡Renée! El patriarca los está llamando a ustedes dos». Adele miró hacia atrás, confundido. Eso fue inesperado. Ambos siguieron hacia la oficina del patriarca. Durante el camino, Adele reflexionó. El motivo de la llamada solo puede ser sobre la entrada de Renée en Seitan. A pesar de que Renée había logrado invadir el dominio con éxito y eliminar todas las criaturas con extrema habilidad, Creed no permitió que la chica fuera a Seitan sola. Al llegar, el patriarca habló con firmeza. «Seitan no es un lugar fácil. Con tus habilidades serías eliminada rápidamente, sin siquiera poder vengar a tu madre». Mientras hablaba, una aura densa de odio y rabia comenzó a emanar del cuerpo de Renée. Adele sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Tengo la sensación de que no debería estar aquí».
Pero antes de que pudiera retroceder, el patriarca continuó. Sin embargo, si llevas a Adel como tu guarda, permitiré tu entrada. René rechazó de inmediato. Para Adel, eso solo podía significar que René lo odiaba profundamente. Adel afirmó mentalmente: Saitan es la escuela del reino demoníaco donde se reúnen todos los niños prometedores de este mundo. Siempre están en conflicto con la escuela imperial, la de los protagonistas, y en ese escenario, muchos estudiantes, incluida René, han tenido un final trágico y han perdido sus vidas. Ese era el peor lugar posible, donde perder la vida era solo cuestión de tiempo ante los innumerables incidentes que ocurrían. Adel miró a la joven en silencio. No entiendo por qué está tratando de ir a un lugar como ese. Si fuera yo, no. Tal vez ese sea el mejor lugar para reunir fuerzas. Adel afirmó mentalmente: conozco la mayoría de los grandes incidentes que ocurrieron entre la escuela imperial y Saitan. Eso es, vamos a intentarlo. Girándose hacia el patriarca, Adel tomó la palabra. En cambio de ir con René, tengo una solicitud. Creed lo miró severamente. Adel por dentro ponderaba: si de todos modos voy a ser arrastrado allí, es mejor conseguir algo a cambio. Con firmeza reveló: mi solicitud está relacionada con la mana. Creed sonrió con un aire furioso. Vaya, vaya. Pensé que me pedirías que quitara eso. Adel tembló. René también lo miraba, curiosa. En eso Adel solo pensaba: no puede descubrir que el dragón venenoso ya no está dentro de mí. Creed, llamándolo bastardo una vez más, respondió: no es una solicitud difícil, así que te escucharé. Poco después, Creed pidió a su hija que saliera. René lanzó una última mirada fría a Adel antes de dejar la oficina. Y Adel, solo allí, no pudo evitar el pensamiento amargo. ¿Acaso odia tanto la idea de ir conmigo? ¿Qué será lo que me dará? ¿Un elixir de mana? Un artefacto tampoco estaría nada mal. Fue entonces que Creed reveló: este es un tesoro que puede causar reacciones sensibles en los miembros de la familia. Por eso mandé a mi hija salir. Las palabras tesoro de familia captaron inmediatamente la atención de Adel. Levantándose, el patriarca fue rodeado por una poderosa aura de mana que envolvió todo el ambiente. Con seriedad argumentó: sé que la mana que posees es muy poca, y como vas a ser eliminado en lugar de mi hija, esto es lo mínimo que puedo hacer por ti. Crete hizo un gesto para que Adel se acercara. La apariencia del hombre era aterradora. Parecía a punto de hacer volar al chico en 1000 pedazos con la esfera de mana que pulsaba en su mano. Con voz grave, declaró: voy a transferirte la técnica básica de cultivo de mana de la familia Calanon. Pero en ese momento, la sensación era que estaba a punto de arrancar el alma de Adel. El chico quedó en shock, incapaz de moverse, como si estuviera en trance. ¿Qué? ¿Técnica de cultivo de mana? El patriarca extendió su mano sobre la cabeza de Adel y recitó: concede a tu heredero la bendición del flujo del caos, que él reine con justicia, y no permita que los miles de demonios pasen hambre, pero no lo pongas a prueba. Si lo haces, que su nombre sea glorificado. Pronto, arrodillado en el suelo ante el patriarca, el cuerpo de Adel explotó en mana. El patriarca estaba sorprendido. Una persona normal perdería la cordura solo al escuchar este cántico. Por eso Crad realmente encontraba a Adel interesante. Con esta técnica de cultivo, la mana será concedida directamente por el dios demonio. Así, podrás alcanzar lo que deseas. Adel reflexionó: ¿Dios demonio? Fue entonces cuando Creed afirmó: sin embargo, parece que tu familia está relacionada con los 7 pecados capitales. Pero Adel no entendía eso. Creed se enfureció y pensó para sí mismo: aún así, ahora que he plantado el veneno del gusano dentro de ti, no haría diferencia si fueras un espía. Poco sabía él que Adel ya no tenía a esa criatura dentro de sí. El protagonista estaba confundido y se cuestionó: ¿mi familia está relacionada con los 7 pecados capitales? No recuerdo haber creado esa trama. Después de eso, Adel dejó la oficina y fue al bosque para entrenar, ya que su mana podría salirse de control. Tan pronto como aceptara la energía demoníaca del dios demonio, Adel no podría usar más mana humana. De cualquier manera, no tenía elección. Al comenzar a meditar, una enorme bestia apareció ante Adel. El protagonista la reconoció como Mongrel. La criatura dijo: no creo que lleves la sangre de esa niña. Parece que llevas la sangre del traidor inmundo. Adel no pudo evitar preguntar si esa era la forma del dios demonio. La criatura confirmó que sí, era así como los seres de ese mundo lo llamaban. Adel entonces preguntó: ¿estás planeando eliminarme? El monstruo respondió: si lo estuviera, habrías sido eliminado en el momento en que hablaste. Pero, por alguna razón, no quiero acabar contigo, porque parece que llevas el mismo pecado que yo. Siento una extraña conexión contigo. Así, le concedió una marca en la muñeca a Adel. La marca simbolizaba que Adel era digno de usar el poder de ese ser. La bestia le dijo al chico que debía estar orgulloso, no perder la compostura
y demostrar su valor. Adele quedó desconcertado. Yo acabo de tomar prestado el poder de un dios demonio. Creo que acabo de ganar 3 vidas extras con esta marca. La marca era similar a un tatuaje, y Adele pensaba que pronto su cuerpo entero estaría cubierto de ellos. A la espera, alguien escuchó todo lo que Adele reflexionaba en voz alta. Era René, y a diferencia de lo habitual, estaba en shock. Adele se preocupó por ella al escuchar lo que había ocurrido, pero ya era tarde. Ella habló animada y algo sonrojada. Sacerdote de las sombras. Con eso, el secreto de Adele no duró ni un segundo. Ya había pasado un mes desde que Adele recibió la marca del dios demonio. Al verificar su estado, su mana ya superaba los 1000 puntos. Había entrenado mucho y, así, logró triplicar su mana en muy poco tiempo. Adele debía eso a sus características de interés y enfoque. El protagonista pensaba que, en algunos años, tal vez podría superar a los herederos de las 6 casas del reino humano. Se dio cuenta, al recordar algo, que en su estado actual podría incluso conquistar ese dominio oculto. Pero antes de eso, necesitaba resolver una pequeña cosa con Reni. No pudo evitar pensar, perplejo, al ver a la chica. ¿Por qué está entrenando frente a mi casa en lugar de en el campo de entrenamiento? Adele llamó la atención de la joven René y pensó, es bueno que no me evite como antes, pero creo que me está entendiendo muy mal como sacerdote de las sombras. Hasta tenía sentido, ya que solo los sacerdotes oscuros podían comunicarse con el dios demonio en ese mundo. De hecho, era mejor que René no hubiera escuchado a Adele hablar directamente con el dios demonio. Pero si ella comenzaba a tratarlo como un superior, rumores malos se esparcirían por la familia. Adele llamó a Renie y ella respondió, asustada. Él argumentó, entiendo lo que estás pensando, pero te pido que, por favor, me trates como antes. Aún así, ella dudó. Adele reveló, solo estoy cumpliendo órdenes del jefe de la familia para protegerte, así que, por favor, siéntete cómoda conmigo. Renie entonces pidió un poco de agua a Adele. Él no entendió ese pedido totalmente sin sentido. Mientras se estiraba de forma extraña, René respondió, dijiste que me sintiera cómoda. Estoy cansada y sedienta después del entrenamiento. Adele pensó, creo que tendré que hacer todo lo que ella pida. Momentos después le sirvió té a la chica. Mientras ella bebía, la mente de Adele estaba a 1000. Necesito ir pronto y conquistar ese dominio. Pero Reni no me deja en paz. Me estoy quedando sin tiempo. Tengo que actuar antes de que el protagonista principal cruce al reino demoníaco antes que yo. Necesito ese tesoro para sobrevivir en Saitan. Entonces, llamó a René. Señorita, ¿cómo van tus preparativos para matricularte en Saitan? Ella respondió, ¿por qué preguntas eso de repente? Adele intenta iniciar una conversación. Vas a encontrar todo tipo de humanos crueles por allí, ¿verdad? De forma seca, ella le responde, ¿estás preguntando por qué te preocupa mi bienestar? Luego, añade que ya tiene todo preparado. Pero Adele quería asegurarse de que realmente estuviera lista. ¿Por qué no vuelves y revisas una vez más? Solo para asegurarte. No quiero que te arrepientas después, en caso de que hayas olvidado algo importante. René se queda confundida y pensativa, y lo confronta. ¿Qué estás tratando de decir? Ve al grano. Adele intenta explicar que solo está preocupado por ella. Después de todo, él era su escolta. René lo llama mentiroso. ¿A dónde planeas ir escondido de mí? Adele se da cuenta de que ella no caerá en esa excusa. Con el cuerpo envuelto en mana furiosa, ella pregunta, ¿estás cansado de mí? Adele afirma que en realidad escuchó que había un dominio por allí y estaba planeando conquistarlo. Así le pide que entienda que todo eso es por su seguridad. La chica se queda pensativa y Adele solo espera que ella se aleje de allí. Entonces René dice que olvidó algo, dejando a Adele muy feliz. Él propone que regrese a la mansión, pero ella completa la frase, olvidé calentarme. Adele se queda confundido. René revela, aún no he hecho mi calentamiento. Iré contigo al dominio, así podremos terminarlo hoy. Esto toma a Adele totalmente por sorpresa. Sin rodeos, ella pregunta dónde se encuentra ese dominio. Algo desorientado, Adele solo dice que es el dominio de los inmortales. Adele señala con firmeza, ese lugar fue gobernado por nigromantes, pero ahora está lleno de soldados transformados en espectros. Eso ocurrió después de que los nigromantes fueron exterminados en la guerra entre humanos y demonios. Antes de que pudiera continuar, Renier lo interrumpe con convicción. Ese lugar lo conozco. Adele se da cuenta de algo. El tono de voz de Renier ha cambiado y ahora suda frío. Eso era suficiente para dejarla visiblemente perturbada. Entonces reflexiona. Debe ser al menos un dominio de nivel medio alto. Hasta ahora, el número de soldados debe haber aumentado. A pesar de eso, pensó que contar con la ayuda de Renier no sería tan malo. Pero el problema era que, si salían juntos, sería aún más difícil escapar de la mansión, y las noticias llegarían a Creed de inmediato. Sin rodeos le dice a la chica, ¿qué tal si no vas si es una carga? Si el patriarca descubre que saliste sin permiso, René, caminando delante de él, lo interrumpe con firmeza. Está todo bien. Volviéndose hacia él,
completa con confianza. Conozco una salida secreta. Más tarde, ya en los muros que rodean la mansión, aún en medio del denso bosque, René señala un pequeño agujero entre la muralla de piedra. Claramente, no era la primera vez que escapaba por allí. Adele nota: parece que conoces bien este lugar, pero la chica permanece en silencio, ignorándolo con naturalidad. Adele decide no insistir. Sin embargo, está seguro. Ella debe escapar con frecuencia. Escondiendo la cesta con té en un arbusto, da la orden: vamos antes de que nos atrapen. Pronto, ambos estaban caminando por una vasta montaña cubierta por una ligera neblina. Adele, un poco nervioso, pregunta: ¿falta mucho aún? René mira hacia atrás mirándolo con una expresión incierta. Dándose cuenta de que ha hablado de más, Adele se justifica: nunca tuve motivo para salir de los alrededores de la mansión, así que no conozco mucho la región. Sin desconfiar de nada, René señala hacia la cima de una montaña. Ah, estamos casi allí. Solo necesitamos pasar por esa colina. Adele asiente. Entonces ya estamos casi allí. Algunos kilómetros después, ambos llegaron a su destino. El lugar estaba en ruinas, paredes rotas y un aire de total abandono. René parecía emocionada, incluso comenzó a maldecir alegremente en su propio dialecto, lo que llamó la atención de Adele. Aunque no entendía las palabras, comprendía el sentimiento. Alejándose un poco, pensó: necesito ocultarle a René que soy de la línea Ars a toda costa. Solo yo conozco la entrada al dominio. Señalando un montón de rocas sueltas, Adele la llamó. Creo que podemos entrar cavando aquí. Pronto encontró algo inusual: un mensaje grabado en las piedras. Bajo la mayor estatua de piedra, los soldados de carne podrida protegen estas tierras, afirmó. Esta debe ser la entrada. Ambos miraron una escalera que conducía a los subterráneos. Adele se ofreció: ¿debo ir primero? Pero René, como siempre decidida, rechazó. No, iré primero. Así, entraron en las mazmorras. El lugar estaba sorprendentemente bien iluminado. Adele observó: está más claro aquí dentro de lo que esperaba. Más adelante, René señala algo curioso. Parecía una pequeña iglesia olvidada. La atmósfera era siniestra. Aún así, ella confirmó: estamos en el lugar correcto. Adele miró el lugar preocupado. Está en un nivel diferente al dominio de bares. Apuesto a que hay al menos un centenar de nuevas tumbas aquí. Sin dudar, René anunció: vamos. Adele sacó su daga, listo para lo que viniera. Instantes después, una mano esquelética emergió de una tumba. Varios soldados muertos vivientes comenzaron a salir del suelo, olfateando a los invasores. Pronto, ambos estaban rodeados. Adele llamó a René y gritó que dejaría a todos con ella. La joven, al confirmar, infundió una densa capa de mana en su espada. De repente, avanzó contra la multitud, desgarrando los esqueletos como si fueran papel. Adele quedó boquiabierto. Como pensé, tomé la decisión correcta al venir con ella. Él alertó: debe haber un nigromante controlando todo esto, allá en el fondo del pelotón de soldados esqueléticos. René ya estaba fuera de vista, y Adele bloqueaba los ataques de los esqueletos. Gritó que pronto la alcanzaría, pero algo inesperado sucedió. Los esqueletos que René había destruido estaban volviendo a levantarse. Ella, en estado de shock, exclamó: ¿vuelven a la vida? Desde el fondo de la sala, una voz profunda respondió: ustedes deben ser valientes para entrar aquí. A diferencia de los otros, aquel esqueleto exhalaba una densa mana verde. Llevaba un artefacto en las manos y vestía un manto. Ordenó: eliminen a los intrusos. Adele apareció detrás de René y ella le gritó alertándolo: siguen volviendo. ¿Qué hacemos? Adele apuntó mientras corría: es por culpa del conjurador. No te detengas. Sigue avanzando, señorita. Adele se encontró con un grupo de esqueletos bloqueando el camino. Cortó uno por la mitad, sin éxito, ya que se remontaba en segundos. Gritó para René: tengo una manera fácil de resolver esto. Pero René ya sabía qué hacer. Avanzó directamente contra el nigromante, ahora el verdadero objetivo. El esqueleto, sosteniendo un cristal, ordenó que todos los demás contuvieran a la chica. Adele comprendió la situación. Solo necesitamos llegar hasta él. Todo acaba cuando rompamos la orbe del conjurador, pensó ansioso. Finalmente puedo usar la nueva habilidad de transferencia de posición Z. De repente aparecieron esqueletos más poderosos. Uno de ellos, gigantesco y con un hacha, bloqueó el camino de René. Adele temió por ella, pero con furia René avanzó sin dudar y cortó al esqueleto en pedazos con una facilidad monstruosa. Adele se dio cuenta: ella es un monstruo. Finalmente se acercó lo suficiente al nigromante para usar su habilidad evolucionada, pero la evolución de la técnica funcionaba diferente ahora. Intercambiaba objetos entre sí, y ya no su cuerpo. En instantes, la orbe desapareció de las manos del esqueleto y apareció en las de Adele. Sin perder tiempo, la aplastó. Todos los esqueletos cayeron al suelo en pedazos. Emocionado, Adele celebró con René: ¡lo conseguimos! Entonces, una brisa susurró en sus oídos. Una voz suave dijo: gracias. Adele pensó, emocionado: esta tragedia ocurrió por lo que escribí. Así pidió: descansen en paz. René lo llamó: ¿hay algo más que hacer? El chico sonrió:
Sí, es hora de la recompensa. Al avistar el cofre, Adele pensó, animado, finalmente conseguiré el ítem que necesito. Al abrir el cofre del tesoro, Adele se encontró con varios objetos valiosos. Uno de ellos llamó su atención. Presas de la oscuridad, un daga forjada en acero sombrío del reino demoníaco. Convierte oscuridad en mana, aumenta el corte y la velocidad en la oscuridad. Otro objeto era igualmente intrigante, luna llena eterna. Un anillo artefacto. Absorbe sensibilidad a la mana y a la luz de la luna. El protagonista sostuvo la daga con entusiasmo. Emanaba un brillo azul majestuoso y gélido. Adele sonrió satisfecho. Con esto podré usar mi rasgo de oscuridad al máximo. Luego miró el anillo, sin saber exactamente qué hacer con él. Es bueno tener un objeto así, pero no lo necesito tanto. Entonces se volvió hacia René y dijo, ¿qué tal si te quedas con el anillo, señorita René? Yo me quedo con la daga. La joven inmediatamente aceptó y caminó hacia Adele para tomar el objeto. Sin embargo, el chico hizo algo inesperado. Tomó la mano de la chica y colocó delicadamente el anillo en su dedo. René se quedó sorprendida por ese gesto y no pudo contener su asombro. Sus mejillas se sonrojaron intensamente. Rápidamente retiró la mano, su cuerpo temblando. Adele solo la miró, confundido por esa reacción inusual. ¿Por qué reacciona así? ¿Acaso entre los demonios poner un anillo en el dedo tiene algún significado especial? Adele decidió preguntar directamente. ¿Y bien qué opinas, señorita? Pero la joven estaba absorta con los ojos fijos en el anillo en su dedo índice, su rostro aún sonrojado. Finalmente anunció que el anillo era increíble. Satisfecho, Adele volvió su atención a lo que quedaba dentro del cofre. Me alegra que te haya gustado. Ahora, ya que me encargué del jefe, me quedaré con todo el oro. Comenzó a recoger las monedas de oro, apilándolas, pero René apareció justo detrás de él y clavó su espada en medio de la pila. Sintiendo la intención asesina detrás de sí, Adele rápidamente corrigió, y dividiré todo bien, hasta la última moneda. Después de limpiar el dominio, los dos regresaron a la mansión. Adele caminaba al lado de René, emocionado. Logramos volver antes de la cena. En los días siguientes, Adele pasó su tiempo haciendo favores para René y entrenando su mana. Un mes pasó así. Al abrir su panel de estado, observó, satisfecho, casi 1300 de mana. Esto me coloca en la media de los rangos del reino demoníaco. Pocos días después, Crate llamó a Adele y René. Ambos esperaban en la oficina del patriarca, que estaba de espaldas. Sin volverse, anunció, ha llegado la hora de que entren en Saitan. Adele pensó en ese momento. Finalmente, Cret continuó. Hoy irán a la capital para ingresar a la academia. ¿Ya terminaron los preparativos? Los dos asintieron al unísono. El patriarca concluyó. Pueden ir. No creo que necesiten una despedida. René bajó la cabeza, pensativa, pero se inclinó ante su padre, que aún le daba la espalda, y salió de la sala. Adele también se inclinó y declaró respetuosamente. Ahora iré junto con la señorita. Antes de salir, Cret lo llamó y dijo sus últimas palabras. Espero que te vaya bien. Adele entendió el mensaje y aseguró que sí. Más tarde, una carruaje los esperaba en el patio de la mansión. Los sirvientes corrían haciendo los preparativos finales. René anunció con firmeza, vamos a partir inmediatamente. Creed observaba todo desde la ventana de su oficina, impasible. Antes de entrar en la carruaje, Adele lanzó una última mirada al patriarca y pensó, dijo que no nos daría una despedida, pero creo que hasta los demonios se preocupan por sus hijos. Sonrió, decidido. Estoy preocupado por el futuro, pero ahora que he llegado hasta aquí, voy a alcanzar mi objetivo en Saitan. La carruaje partió. El camino era inestable, lleno de baches, haciendo que el vehículo temblara sin parar. René permanecía en silencio mirando el paisaje por la ventana. Adele comenzó a ponerse nervioso. Ella no ha dicho nada desde que salimos. ¿He hecho algo mal? La joven lo miró por un instante. Pensó para sí misma. Al principio no me gustaba. Parecía sospechoso, pero en realidad es más guapo de lo que imaginé. Intentando romper el hielo, Adele se rascó la cabeza y dijo, «El tiempo está bonito hoy, ¿no?» René no respondió. Solo lo observó, pensativa. A pesar de sus palabras y acciones vacías, ¿parece tan débil? ¿Realmente es un sacerdote? Sin entender la intensa mirada de la chica, Adele desvió la mirada. René suspiró, aburrida. ¡Qué idiota! Lo vi hablando con el dios demonio. ¿Por qué estoy dudando de él? Eso solo dejó a Adele aún más nervioso. Lo arruiné todo, ¿verdad? Fue entonces cuando la mirada de René se posó sobre el anillo. Su rostro volvió a sonrojarse al recordar el momento en que Adele lo colocó en su dedo. Un torbellino de pensamientos la invadió. Un voto eterno. Eso significa cuando alguien del sexo opuesto coloca un anillo en tu dedo en el reino demoníaco. Lo hizo sin decir nada. ¿Qué tipo de voto hizo? Adele la llamó de vuelta a la realidad. Faltan más o menos una hora. Llegamos antes de lo esperado. Ella solo le lanzó la misma mirada gélida de siempre y giró el rostro sin mostrar interés. Adele insistió preocupado. Señorita, ¿he hecho algo mal? Pero ella fue directa. Cállate, voy a dormir un rato. Más tarde llegaron a la ciudad. El lugar estaba lleno de actividad y Adele no pudo ocultar su admiración.
Así que esta es la capital del reino demoníaco. René, por otro lado, seguía en silencio. Adele continuaba con los pensamientos agitados. En realidad no parece tan diferente del reino humano. Todo tiene un aire medieval. Observando a los transeúntes, notó ciertos rasgos. La diferencia es que algunos tienen cuernos y otras características físicas distintas. Los demonios de élite tienen algo notable: tatuajes. Ese de allí tiene uno en el cuello, como yo. René comenzó a caminar. Al darse cuenta de que Adele estaba parado, lo llamó. ¿Estás esperando qué? Anda, rápido. Despertando de su ensueño, él apresuró el paso con las maletas al lado de la joven. ¿Y ahora, a dónde vamos? Renier reveló. El examen de admisión es al mediodía, dentro de 2 días. Necesitamos registrarnos antes de eso. Como aún tenían tiempo, Adele sugirió. Si es solo en 2 días, ¿qué tal si paseamos por la capital hasta entonces? Fría como siempre, la joven respondió. No tengo ganas. La conversación murió antes de comenzar. Adele intentó continuar, pero René dijo que no tenían tiempo. El registro era prioridad. Él solo pensó. Su historia era que no salía de casa desde la muerte de su madre, ¿verdad? No puedo entenderla. Pronto llegaron al lugar del registro. Adele quedó impresionado con el tamaño de la academia. Así que esta es Saitan. Increíble. Debe ser 3 veces más grande que una universidad común. Un hombre de cabeza brillante hacía los registros. Sin mirar mucho, anunció. Registrado. Vuelvan en 2 días. Siguiente. Adele se presentó. El hombre lo observó con desconfianza y preguntó qué era. El chico no parecía un demonio. Mientras las venas sobresalían en su cabeza brillante, gritó furioso. ¿Un medio demonio se atreve a inscribirse? Perdimos la guerra, pero ¿qué piensa de este lugar? Sin palabras, Adele solo pensó con un suspiro. Creo que mi futuro va a ser bastante complicado. El calvo apuntó a Adele con un aire arrogante. Es por culpa de ratas miserables como tú. Antes de que pudiera terminar la frase, Renier apareció, interrumpiendo la confusión. ¿Qué está pasando aquí? Le lanzó al calvo su mirada gélida habitual. Él la reconoció de inmediato. Era imposible ignorar esos cuernos negros. El hombre murmuró, sorprendido. Esta nueva generación es increíble. Ver a un hijo de la casa de los 7 pecados capitales por aquí. Si eres una candidata, declara tu casa e identidad. Sin mucha emoción, René respondió que era de la casa Vares y que su nombre era Reni. Luego presentó a Adele. Y este es mi guarda. Él también será admitido junto conmigo. El calvo comenzó a escribir, murmurando con desdén. ¿Un medio demonio como guardaespaldas? La casa de los 7 pecados capitales realmente ha perdido el nivel. Cansada de esa tontería, Reni movió discretamente la mano hacia la espalda, casi sacando la espada. En un tono amenazante declaró, no voy a quedarme aquí escuchando que insultes a la casa Vares ni un segundo más. El ambiente cambió inmediatamente. El hombre se aclaró la garganta, cambiando de postura. No discriminamos la identidad de los candidatos, así que olvidemos lo que acabo de decir. Adele respondió con firmeza. Casa Pixie. Adele. Así, el registro de ambos fue completado. Debían regresar en 2 días. Durante la guerra entre humanos y demonios, los medio demonios lucharon al lado de los humanos y eran más fuertes. Es natural que todos allí aún sientan hostilidad hacia los medio demonios. A pesar de la rabia, no había mucho que hacer. Adele, tratando de calmar a Reni, que estaba casi a punto de arrancarle la cabeza al calvo solo con la mirada, la llevó a un lado. Vamos, Lady Reni, necesitamos un lugar para quedarnos ahora. Más tarde, llegaron a una pensión modesta, pero limpia. Reni no quedó satisfecha con el lugar. Todo parecía demasiado viejo. Adele solo reflexionó mirando la entrada de la pensión. Los 10 de oro que Creed nos dio apenas serán suficientes para nosotros 2 por un mes. Debido a las consecuencias de la guerra, la casa Vares está pobre, así que no pude pedir más. Animado, se volvió hacia René. ¿Vamos a entrar entonces? En la recepción, Adele pidió una habitación para 2 personas por 2 días. René fingió desinterés, pero se sonrojó completamente cuando el recepcionista preguntó si la habitación sería compartida. Rápidamente Adele corrigió. 2 habitaciones, por favor. Pero la cabeza de René ya estaba en llamas, demasiado avergonzada para siquiera responder. Por 2 monedas de oro, lograron 2 habitaciones en el segundo piso de la pensión. Adele pensó, eso equivale a unos 200,000 wons en la moneda humana. No está tan mal. René subió las escaleras apresuradamente, diciendo que iría adelante. Adele respondió, yo llevo las maletas en un momento. Que descanses bien, Lady Reni. Ella solo le lanzó su mirada gélida habitual y siguió subiendo las escaleras. Adele observó, ella siempre ha vivido en una mansión enorme. Debe ser la primera vez que duerme en un lugar así, pero probablemente se acostumbrará pronto. Finalmente pensó con alivio, es hora de descansar también. Tengo 2 días para recuperarme. 2 días pasaron rápido y llegó el día del examen de admisión. En la entrada de la academia, soldados orientaban a los jóvenes. Candidatos, entren y sigan las instrucciones. Adele caminaba al lado de René, atento a su alrededor.
Hay tanta gente. ¿Habrá al menos 100 personas aquí? Se preocupó. Pensar que tantos se están inscribiendo para luchar contra los humanos. Debo tener cuidado de no revelar mi identidad. Pronto llegaron a una sala amplia, aún más llena. Un anuncio resonó. Desde aquí presenten sus documentos y embarquen en orden. Adele se sintió confundido cuando, de repente, un tren apareció ante ellos. Nadie esperaba eso, ni siquiera Adele, el escritor de la novela. Recordó lo que sabía de la historia. Dicen que se instalaron varios portales dimensionales en forma de laberinto para impedir intrusos. Solo es posible llegar a Saitan a través del tren. Luego reflexionó. Y pensar que esa enorme fortaleza que vimos desde fuera era solo una parte de este lugar. ¿Cuál será el verdadero tamaño de esto? Adele y René se sentaron uno al lado del otro en el tren. El vehículo era veloz y pronto se anunció. Llegaremos a Saitan en breve. Prepárense para el impacto. Al llegar, Adele quedó encantado con la grandiosidad del lugar. Incluso viendo solo la fachada, sabían que ese lugar era de otro nivel. Mientras todos bajaban del tren, oyeron: candidatos, sigan al guía y entren en el auditorio donde se realizará el examen. Los candidatos, incluido Adele, estaban maravillados con el lugar. Era enorme e incluso algo intimidante. Todos los presentes eran jóvenes demonios, lo que dejó a Adele aún más inquieto. ¿Habrá otros herederos de la Casa de los Siete Pecados aquí? Pronto, un grupo entró con una postura imponente. La multitud murmuró: esos no son alumnos. Por las ropas parecen instructores. Adele pensó: quizás si dejo una buena impresión, la vida aquí sea un poco más fácil. René comentó que el tiempo se había acabado. Las puertas se cerraron violentamente detrás de los candidatos. Nadie más podría salir. Las luces se apagaron. La tensión se apoderó del ambiente. Adele pensó: estaba claro afuera. ¿Será algún tipo de efecto mágico? Una voz autoritaria resonó: ¡silencio! Una luz reveló a una joven de cabellos dorados y ojos rosa. Ella miró a todos con una mirada cortante. Bienvenidos a Saitan, un grupo de tontos sin cerebro. Tantos de ustedes ansiosos por perder la vida este año. Adele no podía creerlo. La voz de ella ya tiene tanto peso. Riendo como una psicópata, cerró la breve introducción y anunció: el examen de admisión comenzará ahora. Una ola de energía invadió la sala. Adele miró preocupado a René, pero ella ordenó: concentra tu atención en el examen. Algunos candidatos comenzaron a asfixiarse. Los instructores solo observaban sin intervenir, incluso viendo cuerpos doblarse de dolor. Una instructora con una pequeña cicatriz en el ojo comentó: la directora tiene un gusto bien distorsionado, ¿no crees? Pero el hombre musculoso a su lado respondió: no importa el talento, si la fuerza mental es débil, es inútil. Por eso la directora Lucian supervisa personalmente la primera etapa del examen. Ese era el test de resistencia mental. Sirve para verificar si los candidatos pueden resistir situaciones críticas y guardar secretos en caso de ser capturados por humanos. El hombre miró a Lucian y dijo: ya han pasado 5 minutos y casi nadie está de pie. Adele apenas podía mantenerse en pie. René, a su lado, ni siquiera parecía afectada. La mujer con cicatriz comentó: exceptuando a esos 8 allí, todos ya han caído. Esperaba más por la cantidad de candidatos. Pero el hombre respondió: cerca del 40% resistió más de 5 minutos. Comparado con la última clase, es bastante. Es un alivio. Dicen que todos los herederos de los 7 pecados están en esta clase. Parece que los rumores eran ciertos. Algunos candidatos estaban inmóviles, vencidos por la presión mágica. Uno de los instructores observó a Adele temblando y preguntó: ¿quién es ese chico? No parece ser uno de los herederos. Sí, y aún así está resistiendo desde hace casi 10 minutos. Pero probablemente no durará mucho más. Adele estaba casi completamente doblado. Una capa roja de mana intentaba proteger su cuerpo. Pero algo cambió. El guardia musculoso sintió algo proveniente de él. Entonces, el cuerpo de Adele explotó en una onda intensa de mana roja y negra. Algo estaba muy mal con ese joven. Esa intención asesina era más que absurda. Todos los instructores quedaron sorprendidos. Lucian fijó los ojos en él. El instructor musculoso pensó: «¡Esto es peligroso!». Sin dudarlo, sacó la espada. Adele necesitaba ser eliminado de inmediato. De repente, todos los instructores volvieron su atención hacia el chico, y el instructor musculoso reaccionó antes de que él se diera cuenta. Pero antes de que el instructor pudiera amenazar la vida de Adele, Lucian lo miró con una mirada severa. Estaba claro, ese hombre no debía dar un paso más. El instructor respiró hondo, tratando de recomponerse. Aún perturbado, finalmente retiró la mano de la espada. No pudo evitar pensar: «Maldita sea, ¿estoy nervioso ante un simple novato?». La instructora a su lado apenas podía contener la risa al ver la confusión en el rostro de su colega. Para entender lo que realmente había sucedido con Adele, es necesario retroceder unos minutos en el tiempo. Mientras los otros candidatos ya estaban caídos, sin fuerzas, Adele aún luchaba por mantenerse en pie. Con dificultad, murmuró para sí mismo: «Voy a perder la cabeza pronto. Necesito encontrar una manera de aguantar». Así, llegó a una conclusión. «Espera,
¿Y si es mi intención asesina? Tal vez sea suficiente para enfrentar la aura de esa chica. No tengo otra opción. Entonces, una explosión de mana invadió su cuerpo. Adel gritó como un loco, consumido por ese poder brutal que parecía devorarlo por completo, como si se estuviera transformando en algo fuera de control. Lucian lo observaba de lejos, sorprendida por el destaque de ese candidato entre la multitud. Ella se dirigió a Adel en un tono provocativo. «Estás aguantando bien. ¿Debería aumentar un poco más la intensidad?» Adel respondió con una sonrisa insana, casi psicopática, aceptando el desafío. «Solo un poco más». De un lado, una intención asesina azul y brillante llenó la sala. Del otro, una niebla roja oscura emergía del cuerpo de Adel. Incluso con esa presión insana, Adel resistía sin dificultades. Finalmente, su mana se estabilizó. Una capa ligera de energía envolvió su cuerpo, protegiéndolo de la presión impuesta por Lucian. Satisfecho, murmuró: «Funcionó de verdad. Ahora me siento mucho mejor». Girándose, buscó con la mirada a Reni. Adel notó que una leve mana azul la protegía. Ella también está resistiendo muy bien, como era de esperar. Lo que no vio fue el leve temblor en el cuerpo de la chica. Además, los herederos de los 7 pecados capitales también estaban resistiendo muy bien. Ahí estaban: Baltan, heredero de la envidia; Prone, de la lujuria; Samuel, de la gula; Aaron, de la pereza; y Guwar, de la avaricia. Adel pensó con pesar. Algunos de estos personajes fueron escritos con verdadero cariño, pero todos están destinados a ser eliminados por las manos del grupo del protagonista. 6 de ellos, incluida Reni. Esa idea lo dejaba profundamente inquieto. Fue entonces que vio a alguien que hizo que su corazón se helara. Cabello largo y blanco, ojos rojos y una corona de espinas marrón. No había forma de equivocarse. Esa era la peor villana del reino demoníaco, la señora de los demonios. Pero eso sería en un futuro cercano. En el presente era conocida como Diana, heredera de la ira. La tensión se disipó de repente. Las luces del salón se encendieron. Una voz anunció: «Bien, eso fue el final del primer examen». Pero Adel aún estaba absorto. El rey demonio tradicionalmente proviene de la familia de la ira. No tiene sentido que ella esté aquí. ¿Una sucesora del señor demonio como candidata en Saitan? ¿Acaso sucedió algo que no sé? Un grito lo sacó de su trance. ¿Fallé? Imposible. Los jóvenes que estaban desmayados comenzaron a despertar a medida que la presión de Lucian desaparecía. Pronto, gritos de ira resonaron en el salón. Los candidatos estaban furiosos con los instructores, especialmente con el musculoso que permanecía parado. Incluso algunos soldados tuvieron que intervenir. Perdiendo la paciencia, el hombre agarró la cabeza de un ex candidato arrogante. «No me importa lo que haga tu padre, ¿entendiste?». Arrojando al chico al suelo con brutalidad, dejó claro: «No me hagan repetir. Quien no resistió ni 5 minutos en el primer examen no sirve para estar aquí». Con eso, los candidatos que reprobaron fueron expulsados, y el musculoso gritó: «Todos los que fallaron están eliminados. ¡Cierran las puertas!». Adel estaba entre los aprobados, y se sentía satisfecho. Saitan es realmente implacable, pero creo que pasé. Menos mal. Y ahora que lo pienso, esa chica es la directora de Saitan. Miró a Lucian, sorprendido por el recuerdo. Sabía que la reconocía de algún lugar, una de las más fuertes del reino demoníaco, a pesar de su apariencia adorable. «Tuve suerte de pasar el primer examen, pero necesito tener más cuidado. Puedo fracasar en cualquier momento». Sostuvo su espada con fuerza, recordando: «Menos personas pasarán en el segundo examen». Una voz interrumpió sus pensamientos. «¡Increíble! ¿Eres tú, Reni? ¿Esa genio del combate de la familia Bares?». Todos volvieron sus ojos hacia Reni, algunos con admiración, otros con envidia y rencor. Ella era bastante popular. Adel observó a su alrededor y pensó: «Creo que tiene sentido. Después de todo, son los herederos de los 7 pecados capitales, y ellos soportaron la presión mortal de la directora». Frustrado pensó: «¿Pero por qué nadie está prestando atención en mí?». Luego Reni se acercó sonriendo. Estaba feliz por él por haber pasado. Finalmente, Adel organizó sus pensamientos. «Pero creo que debería estar satisfecho. Di la impresión de que no soy un candidato común. Estoy seguro de que los instructores y la directora se recordarán de mí». El instructor musculoso se adelantó, gritando con voz firme: «Voy a presentarme. Mi nombre es Ares y soy el instructor responsable de ustedes». Todos los candidatos se sorprendieron. Ares los miró. «Felicidades por haber pasado el primer examen. Fue una prueba de fuerza mental, una simulación de sometimiento forzado futuro a manos de humanos. Los 8 que resistieron hasta el final recibirán puntos extra, y si tienen un buen desempeño en el segundo examen, podrán acceder a la armería». Adel casi explota de felicidad. ¿La armería? ¡Qué suerte! Menos mal que aguanté hasta el final. Pero al fondo sintió miradas envidiosas sobre sí. Ares continuó: «Ahora voy a explicar el segundo examen. Ustedes nos mostrarán sus habilidades». El rostro de Reni se volvió sombrío. Los otros candidatos también parecían desconfiados, o simplemente desinteresados. Ares continuó:
En particular, mostrarán qué talentos y armas pueden usar contra los humanos. La clase de ustedes dependerá de eso, así que tómenselo en serio. Adel reflexionó. Deben estar separándonos por algún tipo de habilidad. Pero, ¿qué tipo de humano enfrentaremos? Finalmente, Ares anunció. Su misión en el segundo examen, así como el humano que enfrentarán, es esta. Su cuerpo brilló con energía. Una pequeña esfera de luz giraba sobre su dedo índice hasta formar un torbellino. De dentro de ella surgió una criatura colosal, empuñando una hoja gigantesca y afilada. Los candidatos quedaron boquiabiertos, pero no era una bestia, era un humano. Tenía una bestia animal similar a un tigre incrustada en el pecho de la armadura. Sus ojos estaban completamente blancos, como un muñeco sin alma, controlado por algo. Adel lo reconoció de inmediato. El héroe más fuerte entre los líderes de las 6 grandes familias, Ninae Sel. Incluso contenido, Ninae Sel exudaba una aura intimidante, pero todo esto sorprendió a Adel. Después de todo, ¿por qué había un humano allí? Eso era un evento totalmente aleatorio. Al percibir el asombro en el rostro de Adel, Reni preguntó si conocía a ese humano. Con una expresión preocupada, Adel pensó que sí, pero no reveló eso a Reni. Ese era Ninae Sel, el jefe de la casa Ninae. Adel recordó, él tiene una conexión muy cercana con el protagonista de la historia original, y no es solo una relación cercana. Su linaje sanguíneo está determinado desde el nacimiento. Él es el padre del protagonista, el Santo de la Espada, que creó la casa más poderosa solo con talento. Mientras tanto, los otros candidatos comenzaron a murmurar. ¿Es el Santo de la Espada? ¿Están tratando de eliminarnos desde el principio? Adel se dio cuenta. Otros también lo conocen. Bueno, derrotó a varias casas demoníacas después de todo. Segundos después, Ares reveló. Naturalmente no esperamos que ustedes aguanten la fuerza total del Santo de la Espada. Él usará solo el 10% de su fuerza. Si usara todo, ustedes no tendrían oportunidad. René miró al instructor Ares. Luego se volvió hacia Adel y comentó. 10% es demasiado fácil. Adel no pensaba lo mismo, de ninguna manera. Incluso debilitado, un monstruo sigue siendo un monstruo. Miró a Ninae y pensó que toda esa situación era insana. 10% del Santo de la Espada podría destruir una ciudad entera. Adel se preguntó, ¿cómo va a pasar este grupo por una prueba tan brutal? Debe haber algún criterio específico para la aprobación. Quisiera poder usar el pergamino de información, pero no tenemos mucho dinero y el número de preguntas es limitado. Pronto, Ares habló nuevamente, llamando la atención de todos. Con los niveles actuales de ustedes, nadie puede enfrentarlo solo, así que formaremos equipos de 4 integrantes. Para ser justos, los 8 mejores de la primera prueba serán distribuidos en lugares separados. El resto será designado aleatoriamente. Adel pensó, los 8 mejores. Eso incluye a los herederos de los 7 pecados capitales y a mí. Bueno, creo que fui arrastrado. Pronto miradas intensas se posaron sobre Reni, y al mismo tiempo, miradas de desprecio se volvieron hacia Adel. No pudo evitar pensar, de nuevo esas miradas, ya me estoy acostumbrando. Segundos después, algo inesperado sucedió. Reni le dio un codazo en el brazo a Adel y dijo en voz baja, pasa esta y vuelve con vida. Con una sonrisa, él también le deseó buena suerte a la joven. Al fondo, Ares anunció, ahora llamaré los nombres, comenzando por el grupo 1, hasta que se reveló el grupo 33. Líder, Adel, integrantes, Kina, Chris, Sánchez. Ese era el grupo de nuestro protagonista, pero no reconoció ninguno de los nombres. Pronto se preguntó mentalmente, ¿serán figurantes sin importancia en la historia original? Segundos después, el grupo se reunió. Una hermosa joven rubia, un chico educado de cabello plateado y un malhumorado de cabello castaño. Adel se presentó diciendo que era un placer conocerlos. Chris y Connor respondieron con educación. Adel entonces llamó a Sánchez, que seguía de espaldas. De repente Sánchez gritó, ¿un medio demonio como líder de equipo? Eso es una deshonra para mi casa. Adel se frustró. ¡Bah! Ahora hasta los figurantes me menosprecian. ¿Una deshonra para su casa? ¿Cree que es uno de los herederos de los 7 pecados? Ignorándolo, Adel pidió a los otros 2 que dieran lo mejor de sí. Así prosiguió. Primero necesitamos definir los roles. Por favor, díganme qué tipo de armas o habilidades usan. Chris fue el primero. Mi habilidad es la transformación de mana. Puedo crear este prisma triangular y transformarlo en armadura o espada. Demostró creando un escudo. No tiene mucho poder letal, pero es versátil. Adel pensó, nada mal. Él sirve. La próxima fue Kina. No soy buena en combate. Soy más del tipo soporte. Adel la evaluó. ¿Una bufadora? Ella confirmó. Sí, rezo al dios demonio para aumentar la velocidad de los aliados. Su cuerpo brilló dorado mientras conjuraba la bendición. Lanzó el buff en Adel. Cansada, apenas podía respirar, preguntó. ¿Te sientes más ligero? Adel, un poco incómodo, solo dijo. Creo que sí.
Ella se sintió avergonzada y sonrojada, diciendo que Adele era malo. Adele se rió y luego dijo que solo estaba bromeando, para que la joven no se molestara. Pero por dentro pensó, mejor que nada, pero tan débil que apenas se siente. Sinceramente, no sé cómo pasó la primera prueba. Finalmente llegó el turno de Sánchez. El chico envolvió su cuerpo con una capa de rocas. Eso animó a Adele. Habilidad de endurecimiento, ¿eh? Perfecto para hacer el tanque. Sánchez le apuntó con brutalidad. Ahora es tu turno. En un instante, Adele cambió de lugar con el anillo de Sánchez, apareciendo muy cerca de su rostro. Sería un ataque fatal si estuvieran luchando de verdad. El chico se asustó. Adele, con una mirada penetrante, reveló: mi habilidad es teletransporte. Con la mano en la daga, vio a Sánchez dar un paso atrás, temblando de miedo. Chris y Kina se mostraron emocionados. Esa era una gran habilidad, pero Adele estaba siendo cauteloso. No voy a revelar todos los detalles de mi habilidad tan pronto. Aún pueden surgir algunas variables. Adele entonces organizó la formación. Chris y Sánchez, que son buenos en la defensa, irán al frente. Yo me quedo en el centro y Kina me apoya desde la retaguardia. Todos estuvieron de acuerdo. Posiciones definidas. Pronto un instructor gritó: vamos a iniciar el segundo examen. Cada grupo, prepárese. Grupo 1, adelante. Adele observó, animado y pensativo. A pesar de enfrentar al santo de la espada, tienen fuego en los ojos. El humano balanceó la espada con precisión. Aún usando solo el 10% de su fuerza, parecía extremadamente poderoso. En milésimas de segundo, avanzó con una secuencia de ataques contra todos los miembros del primer grupo. Los candidatos quedaron en shock. Uno de los miembros del grupo estaba gravemente herido. Había sido prácticamente partido por la mitad. No literalmente, pero el dolor era excruciante. Adele observaba, perplejo. Ni siquiera pude verlo moverse. Esto es realmente solo el 10% de su fuerza. El primer grupo estaba fuera. Ares llamó al segundo grupo. De nuevo, fueron abatidos en la primera secuencia de golpes. Pronto, el tercer grupo entró en acción. El grupo de Adele estaba aterrorizado. Eso ni siquiera parecía una lucha justa. El cuarto grupo entró, titubeante. El líder y uno de los integrantes estaban nerviosos y furiosos. ¡No tiene sentido! ¡Vamos a perder con seguridad! Ares solo los miró sin emoción. Está bien, ¿ustedes dos pueden saltarse la prueba? ¿Los otros dos continuarán? Aceptaron seguir. Adele observó. Realmente van a enfrentar esto. Pronto se dio cuenta. Entiendo. Tal vez el criterio para pasar este segundo examen sea precisamente ese. Chris se sorprendió. ¿Qué? ¿No tienen que hacer la prueba? Adele solo confirmó. En realidad, nadie está obligado a hacer esto. Cuando llamaron al cuarto grupo, Adele reflexionó. No pueden lidiar con Cell con solo dos personas. Vamos a observar un poco más. La fuerza del héroe era aplastante. Con solo un movimiento de su espada, ambos candidatos fueron lanzados por los aires. Adele pensó, si usara la aura real de la espada, los dos estarían partidos por la mitad ahora mismo. Chris estaba aterrorizado. ¿Realmente podemos derrotar a un monstruo así? Pero Sánchez mantuvo la pose. ¿De verdad tienes miedo de un simple humano? Sin embargo, Adele notó el nerviosismo visible en Sánchez. Su cuerpo entero temblaba. El protagonista se burló mentalmente. Puedo escuchar sus piernas temblando desde aquí. Los exámenes continuaban. El quinto grupo fue fácilmente derrotado. El noveno grupo, completamente aplastado. El décimo grupo, para sorpresa de Adele y Sánchez, se rindió antes de siquiera combatir. Más tarde, llamaron al 20º grupo. Rene ya parecía aburrida con todo eso. Pronto, el 30º grupo subió a la arena. Adele los observaba atentamente, comparándolos con los equipos anteriores. Un total de 5 equipos se rindieron antes de luchar. Ningún grupo logró siquiera acertar un golpe significativo en el santo de la espada. Era una lucha contra un oponente indefinible, sin restricciones para rendirse en cualquier momento. Y entonces comenzó el nuevo enfrentamiento. Por primera vez, el ataque del santo de la espada fue bloqueado. El chico que lo enfrentaba estaba en dificultades, pero sorprendentemente resistía bien. Adele se dio cuenta. Cuanto más tardan los grupos en entrar, más tiempo duran las luchas. Sus habilidades son mejores que las de los candidatos anteriores. Más tarde, el santo de la espada derrotó a todos con facilidad nuevamente. Adele observaba el campo de batalla murmurando. Entonces ese es esto. Esta es la verdadera condición para pasar en el segundo examen. Sánchez gritó avisando que su grupo sería el próximo. Los candidatos estaban claramente más tensos. Fue entonces cuando Adele reveló: descubrí cómo pasar en el segundo examen. Sánchez inmediatamente volvió su atención hacia él. Adele explicó: el criterio es que, incluso derrotado por una fuerza abrumadora, necesitas levantarte y seguir luchando hasta el final. Por la forma en que los instructores manejan a los que se rinden y por el nivel del santo de la espada, estoy seguro de ello. Adele entonces propuso un plan. Llegó el turno del grupo del protagonista. Adele reveló su intención de intentar derrotar al santo de la espada y declaró con firmeza:
Con nuestro poder, podemos hacerlo. Todos se animaron. Todos menos Sánchez, que nuevamente no le gustó la confianza de Adele. Adele pensó con un brillo extraño en la mirada. ¿Y qué importa si solo soy medio demonio? Con el talento de Adele, el villano más fuerte, puedo ganar. La batalla comenzó. El chico de cabello plateado lideraba la formación, seguido por Sánchez, con Adele y Kina más atrás, todos alineados, uno detrás del otro. Adele encaraba al santo de la espada, que asumía su postura de ataque. A diferencia del protagonista, no tengo mucha información sobre Cell. No lo especifiqué mucho. ¿Qué debo hacer aquí? Adele gritó. ¡Nadie rompe la formación! El grupo obedeció de inmediato. El santo de la espada se preparaba para su primer ataque. Adele gritó para llamar su atención, y un golpe cortante fue lanzado. El escudo de Chris fue completamente destruido. Él fue lanzado lejos. Sánchez intentó detener el siguiente golpe mientras Adele gritaba. ¡Kina, protege a Chris! La chica comenzó su canto. Necesito reducir el impacto de la caída. Adele gritó a Sánchez. ¡Aguanta firme! El chico respondió endureciendo su cuerpo lo más posible. Otro ataque vino en secuencia. Sánchez fue golpeado de lleno. La onda cortante era brutal, pero él resistió y se mantuvo firme. En ese momento, Adele observaba al santo de la espada atentamente. Vi una apertura antes del segundo corte, pero era demasiado obvia. Mi instinto me dice que no avance. ¿Está provocándonos? ¿Acaso tiene una IA dentro de él o algo así? Otro ataque se acercaba. Adele ordenó. ¡Retomen la formación! Chris corrió hacia adelante con el escudo agrietado. Era seguro que no aguantaría otro golpe. Adele se dio cuenta de la situación y también notó. Los brazos de Sánchez están comenzando a agrietarse. Un solo ataque hizo todo esto. Esto no es bueno. Pronto, gritó. Solo aguanten un poco más. Así vino otro golpe devastador. Adele observaba, tenso. Chris fue derribado de un solo golpe. El ataque ahora se dirigía hacia Sánchez. El joven gritó frustrado. ¿Esto se volvió aún más fuerte? ¿Qué estás esperando, Adele? Vamos a perecer aquí. Adele respondió. Necesitamos aguantar solo un poco más. Estás loco, replicó Sánchez. Adele pensó, somos el único grupo que bloqueó el segundo ataque. ¿Crees que el héroe repetirá el mismo patrón? El héroe empuñó la espada de una manera diferente. Adele lo miraba. Al fondo, Chris estaba caído, sin fuerzas para levantarse. Preocupado, Adele preguntó si estaba bien. Y luego hizo lo impensable. Sé que es difícil, pero confía en mí solo una vez más. Quería que el chico volviera a la formación. Desesperado, Sánchez gritó, atrayendo la atención de Adele. ¿Qué estás haciendo, Adele? Él va a atacar de nuevo. Mientras tanto, Chris creyó en su líder, pero ya no había tiempo para regresar a la formación. Con la mirada de un verdadero maníaco, Adele reveló, voy a clavar una hoja en su garganta, seguro. Esa frase sorprendió a Chris y Kina. Al fondo, Cell preparaba otro ataque cargado. Sánchez, desesperado, gritaba por Chris, que no estaba en posición. Sin más tiempo, Adele solo dijo, con calma, Sánchez, vas a tener que resistir sin la barrera de Chris esta vez. Sánchez entró en desesperación. El ataque vino, y el cuerpo de Sánchez fue completamente destrozado. Lanzado al aire, no tuvo tiempo de reaccionar. Adele solo lo observó, y luego activó su habilidad. Cambió de lugar con Sánchez. En el aire, Adele se encontró cara a cara con Cell, que preparaba otro golpe. El protagonista sonrió y usó su transferencia nuevamente, esta vez en el objetivo de la espada del héroe. Instantes después, la espada de Cell caía, descontrolada, mientras Adele aparecía justo al lado de él, firme, empuñando su daga. El héroe miró hacia un lado, sorprendido, viendo a Adele exactamente donde su espada debería estar. Con ojos hambrientos, Adele lo encaró y anunció, «¡Desaparece, Nina Cell!». Adele avanzó contra el héroe de la espada con la convicción de que ganaría. Ese movimiento audaz atrajo la atención del examinador Ares. René lo observaba con expectativa, al igual que todos los demás candidatos. Su estrategia era buena, al menos parecía, pero Adele no podría estar más equivocado. Antes de que pudiera acertar al héroe, fue golpeado por una poderosa rodilla en las costillas. El golpe lo tomó completamente desprevenido. Instantes después, escupió sangre. Frustrado, Adele llamó al héroe bastardo mientras pensaba, solo necesito aguantar una vez más. Entonces, activó el rasgo Trait Darkness, envolviéndose a sí mismo y al héroe en una capa densa de energía negra. Ambos quedaron atrapados dentro de un torbellino sombrío, y nadie desde afuera podía ver lo que sucedía allí dentro. Adele estaba nervioso y pensativo. Miró el lugar donde fue golpeado y suspiró internamente. Si no fuera por la barrera de Chris, mis órganos habrían explotado. La transferencia de posición falló, pero al menos logré atraparlo. Un espacio completamente oscuro, sin ningún rastro de luz. El héroe estaba inmóvil, y Adele reflexionó, ni siquiera yo puedo ver nada aquí dentro, pero tengo las presas de la oscuridad. En este espacio son más fuertes que cualquier arma. Sacó su daga y se preparó para el próximo ataque. Voy a derrotarlo con todo lo que tengo.
Adel se escabulló hasta la espalda del héroe, que permanecía parado desde que fue atrapado por la energía negra. Pero de repente, él se giró, mirando a Adel con ojos sedientos. La sorpresa de Adel fue inmediata. El héroe avanzó contra él, listo para atacarlo con los puños. Adel retrocedió, asustado. Este tipo es un monstruo completo. Segundos después levantó los brazos. Una mirada sospechosa apareció en su rostro, seguida de una risa. Había lanzado su daga hacia arriba, sobre la cabeza del héroe, preparándose para usar otro de sus trucos. Antes de hacer su movimiento final, Adel habló directamente con su oponente. Esta vez eres tú quien ha caído en la trampa, santo de la espada. En instantes, una ola de dagas emergió de la oscuridad, todas similares a la suya. Al cerrar las manos, liberó el ataque. Fang of Darkness. Lluvia de láminas negras. Las láminas cayeron en conjunto, clavándose en el cuerpo del héroe. Mientras tanto, afuera, nadie sabía lo que ocurría dentro de aquel remolino de energía. Chris, preocupado, preguntó qué estaba sucediendo, pero nadie podía responder. Fue cuando Ares miró el torbellino y declaró que la lucha había terminado. La niebla negra se disipó lentamente. Adel apareció. A su lado, caído en el suelo, estaba el héroe de la espada, inmóvil, derrotado, con numerosas láminas negras clavadas en los miembros. El choque fue general. Nadie imaginaba que un solo candidato derrotaría al héroe, y mucho menos solo. Adel se sintió satisfecho con el silencio a su alrededor. Un guerrero de cabello naranja observaba la escena, intrigado. Chris y la joven soporte detrás de él, por otro lado, no pudieron contenerse. El joven saltó de alegría al ver a Adel. «Eso fue increíble de verdad. ¿Cómo lograste hacer eso?» Adel respondió, «Fue gracias al trabajo en equipo de todos». Y luego preguntó, preocupado, «¿Y Sánchez?» Kina respondió, «Él quedó un poco en shock, pero los instructores están cuidando de él». Adel se sintió aliviado. Al final todo salió bien. Entonces miró a los examinadores y dijo, «¿Entonces vamos a terminar esto?» Eso confundió a su equipo. Adel apuntó al héroe. Él aún se movía. Chris saltó en shock. El héroe seguía vivo. Adel se agachó haciendo lo que debía hacerse. La escena no fue bonita de ver. Chris, confundido, preguntó qué estaba haciendo. Adel respondió sin dudar, «¿No necesitamos asegurarnos de que esté realmente eliminado?» Ares observaba todo en silencio. Su expresión era reveladora. Adel definitivamente no era un candidato común. De repente, alguien robó la escena. Una joven de cabello blanco apareció, sentada sobre uno de los hermanos gemelos. Lo usaba como si fuera un simple asiento, mientras los otros dos la adulaban. Con una sonrisa provocadora, comentó en voz alta, «Para ser un mestizo no eres tan malo». Uno de los chicos respondió, «Aún así, comparado con Fron, no es nada especial». Fron no respondió, solo asintió. Miró a Adel y declaró, «Nació inferior. La verdadera naturaleza de él terminará apareciendo. No importa lo que pase». ¿Tan estúpido y vulgar? En ese instante, una aura asesina golpeó a Fron. Renin estaba furiosa con las palabras de la chica. Fron sintió la presencia y, asustada, se preguntó, «¿Qué? ¿Quién es esta?» Cuando vio los cuernos de la chica, abrió los ojos. ¿Esos cuernos son de la casa Vares? ¿Por qué me está mirando así? Es aterrador. René la devoraba con la mirada. Su furia era palpable. Los otros candidatos también sintieron la aura y comenzaron a murmurar, como se esperaba de los herederos de los 7 pecados capitales. Ya empezaron a intimidarse. ¿Quién crees que va a ganar, Los secuaces apostaron todas sus fichas en Fron, pero ni ella confiaba en sí misma. Después de todo, Renier era literalmente un monstruo. Adel, secándose el sudor, percibió la tensión en el aire. «Espera, ¿no es René? ¿Por qué tiene esa sed de sangre?» Antes de que pudiera acercarse, Ares lo llamó. Adel miró hacia atrás, confundido. Pero Ares no dijo una palabra. Sonriendo, Adel preguntó qué quería. Ares respondió con otra pregunta. «¿Realmente preguntas por qué no sabes?» Adel contestó lo obvio. «Claro que no sé». Ares se dio la vuelta y se alejó diciendo, «Voy a estar atento a ti a partir de ahora». Adel suspiró. «¿Qué? Pensé que iba a recibir un elogio o algo así. Parece que ahora tengo que mantener los ojos en René también». Mientras tanto, René y Fron estaban a un paso de enfrentarse. La tensión en el aire era palpable. Adel se acercó, tratando de entender quién era la chica frente a René. Ojos azules, cabello largo, un cuerno oni en la frente expuesta. Finalmente recordó. Ella es de la casa de la lujuria, Laurel Fron. Pero ¿por qué está intentando pelear con René aquí? Pensó, medio desorientado. Presté tanta atención a la historia del mundo humano que estoy totalmente perdido sobre el mundo demoníaco. Hasta que los ojos de Fron se volvieron hacia alguien en la multitud. Ella miró a Adel y gritó, señalándolo con el dedo. ¡Mestizo! Adel se asustó. ¿Por qué me está llamando? Sin rodeos, Fron ordenó. «Conviértete en mi esclavo». Eso fue la gota que colmó el vaso. René explotó en furia y avanzó sin dudar hacia Fron. Saltó, sacando la espada de su espalda, lista para cortar a esa chica insolente por la mitad.